Café Cargado. Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Café Cargado por la Red. Como todos los domingos junto a Matías. ¿Cómo está, mi querido amigo? ¿Cómo estáis, Checho? ¿Cómo lo trató el viejo Pascuero? Bien, tranquilo. ¿Bien? ¿Y a ti? ¿Cómo se portó? Bien, se portó muy bien. Qué bueno. En familia, como tuvo que ser este año. Querido amigo, increíble, pero estamos a 4 días de terminar el año 2020. Un año que muchos querrán olvidar, particularmente los que perdieron algún familiar o amigo con esta pandemia infame, que no le ha dado tregua a ningún país del mundo. Un virus desconocido que ha hecho que la mayoría de los gobiernos mundiales vayan improvisando en el camino y por lo tanto ninguno hoy puede cantar victoria. El sufrimiento en nuestro país fue aún mayor, porque al estallido social se le sumó una escalada de violencia como no la veíamos hace muchas décadas, lo que hizo perder muchas fuentes de trabajo y destruyó el sueño de varios emprendedores. Este año que se va, el nivel de desconfianza batió récord en la mayoría de las instituciones y ninguno de los poderes del Estado puede decir que se sacan buena nota con su gestión. La situación económica presente y futura genera muchas angustias e incertidumbre en la familia chilena. Hasta aquí el lado medio vacío del vaso, ¿no es cierto? Pero también podemos tener una mirada un poquito más optimista y mirar el lado medio lleno del vaso. En el mundo ya han aprobado algunas vacunas que combatirán el coronavirus y a pesar de que la lucha que están librando muchos países para conseguirla, nuestro país tiene aseguradas las dosis necesarias para inmunizar a toda la población, ya que se anticipó acertadamente en la compra de las mismas. Por otro lado, el plebiscito que aprobó mayoritariamente la realización de una nueva constitución podría, si logramos llegar a acuerdos racionales, constituirse en un elemento que contribuya a la paz social y a la justicia. En materia económica, a pesar de que toda Latinoamérica se ha visto afectada negativamente por esta pandemia, todos los especialistas dicen que Chile está mejor parado que sus pares en el continente, lo que nos permite tener una mirada con menos pesimismo del futuro. ¿Cuál mitad del vaso es la que vamos a ver el 2021? Eso dependerá exclusivamente de cada uno de nosotros. ¿Cuán dispuestos estaremos cada uno de nosotros a mantener el autocuidado? ¿Cuánto estaremos dispuestos a vacunarnos? Hay algunos que no se quieren vacunar para alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Cuánto estaremos dispuestos a condenar y erradicar toda forma de violencia como un medio para alcanzar los objetivos? ¿Podremos evitar que se sigan expandiendo la epidemia del populismo que se ha instalado en nuestro país? ¿Seremos capaces de combatir el narcotráfico y la delincuencia que ha invadido nuestra esfera, prácticamente toda la esfera de la sociedad? ¿Seremos capaces de elegir autoridades que estén dispuestas a servir a los ciudadanos y no a servirse a ellos mismos de sus cargos? Bueno, yo solo le pido a Dios que bendiga a nuestro querido Chile y que nos ilumine para que tomemos las mejores decisiones que nos hagan retomar el camino del desarrollo con mayor justicia social y donde todos volvamos a mirarnos sin tanto odio y sin tanta polarización, que de seguir creciendo podría llegar incluso a enfrentarnos entre los chilenos. Bueno, nuestro primer invitado de hoy, queridos amigos, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ya partimos mal. No, es que yo soy ingeniero comercial de la Católica. Realizó un doctorado en macroeconomía en la Universidad de Harvard. Fue 2 veces ministro de Hacienda, ministro de Educación y además fue secretario general de la Presidencia. Durante el gobierno de Ricardo Lagos fue catalogado como uno de los políticos mejor evaluados por la gente. Hijo de una de las actrices más queridas en nuestro país. Tengo el placer de presentar a Nicolás Eizaguirre. Mira la música que escogió. ¿Cómo estás, Nicolás? Checho, ¿cómo le va? Saludarlo. ¿Podemos mantener distancia? ¿Se puede sacar la...? Muy bien. Cuéntanos un poquito, siéntate tranquilamente ahí, manteniendo la distancia. Cuéntanos un poquito por qué escogiste esta canción. Porque yo creo que en la vida la consecuencia con tus principios... Gracias, Matías. Es lo único que... Oh, qué rico. Muchas gracias, Matías. Es lo único que por lo menos a mí me deja dormir tranquilo. El que tú no vas acomodando tus sensaciones más profundas a lo que sea más fácil. Porque a la larga, cuando tú lo haces, eso tiene una resaca pesada.
Entonces, esta canción habla sobre eso, que te puede costar mucho ser consecuente en la vida con lo que tú has pensado, pero que es la mejor forma de vivir. En un ambiente de populismo como el que vivimos hoy día, como decía yo al principio en la editorial, cuesta a veces mantenerse firme a las convicciones, porque la ola va en sentido contrario. ¿Ah? Bueno, claro, yo de alguna forma he sufrido esto porque quizás por mi trayectoria, por los estudios que tuve, nunca tuve particular aprecio en los sectores más de izquierda, que me consideraban muy neoliberal, como dicen ellos. Y en la derecha tampoco, porque me consideraban muy izquierdista. Claro. Entonces, de alguna forma, he tenido que ir conforme en mis convicciones, tratando digamos, de abrirme camino sin tener... Ya vamos a hablar de eso. ¿Tú me entiendes? En la segunda parte vamos a hablar de eso, pero antes no puedo partir el programa sin preguntarte por tu relación con tu querida madre, que es un encanto y que todos en el ambiente artístico le tenemos gran cariño. ¿Cómo es la relación con ella? Cuéntanos un poquito. Delfina Guzmán, para los que no saben, que es hijo de la gran actriz Delfina Guzmán. A ver, primero, como dicen, lo macro, y después lo micro, que es lo doméstico, el detalle. En lo macro, yo sin duda alguna le debo a ella esta carácter luchador. Mi madre hoy día, una persona muy reconocida, pero pasó pellejería. Y realmente, bueno, desde luego, nosotros venimos de una familia muy tradicional, mi apellido lo denota, ella también. Y esto de hacer teatro, para mi familia fue simplemente el fin del mundo. Entonces, ella tuvo que luchar por imponer su forma de vivir su vida. Y yo creo que eso nos legó a todos los hijos ese carácter luchador. Ahora, en lo micro, ella es un personaje. Y por tanto, a veces a uno le dan ganas, cuando te dicen, yo lo felicito por su mamá, te dan ganas de decirte, se la regalo. Porque claro, es bastante centro de mesa, es muy cariñosa, es muy preocupada. Cuando era ministro, de repente temblaba y cuando la entrevistaban porque se mandaban unas declaraciones que tenía que salir a dar explicaciones, ¿no? Bueno, ella necesita mucha atención, porque... Como todo artista, pues somos todos, tenemos... Exactamente, usted que artista lo pone. Entonces, pasó que una vez... Ella me llamaba diariamente y yo muchas veces no tenía tiempo para atenderle, porque además ella no llama a preguntar cómo está uno, sino que llama para que tú le escuches su filosofía de vida. Entonces no es corta. La estoy pelando, se va a reír de mí. Entonces, esta parte divertida, sucedió que me tocó a mí reemplazar al presidente y ser vicepresidente. Entonces partió la televisión a entrevistar a mi mamá, que estaba enojada conmigo porque no le había tomado el teléfono. Me tocó ser presidente mientras estaba de viaje al lago y llegaba a Insulza de vuelta, Insulza. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué opina que su hijo es vicepresidente? Entonces ella dijo, mire, ¿por qué no me preguntan mejor qué voy a comprar al Jumbo en vez de este pelotudo que va a ser presidente por 5 minutos? No te puedo creer que se mandó esa frase. Ahora, todo el mundo lo celebró, por supuesto. No, pero increíble. Oye, ¿es verdad que tú también trabajaste de chico en varias cosas, incluso como encuestador para conseguir plátano, a pesar de que tu apellido es pomposo, digamos, pareciera ser que los recursos económicos no eran muy generosos, digamos? Bueno, efectivamente, desde el lado de los abuelos, mis abuelos eran personas con situación, tenían tierras, etcétera, etcétera, pero mis padres se separaron y ya en esa época, cuando vino el golpe, nosotros estábamos con mi madre, y mi madre vivía del teatro. Y algunos teníamos una piquita por acá, otra por allá. Y sin duda alguna, con los trastornos que se produjeron con el golpe militar, la verdad es que quedamos bastante dejados de la mano de Dios. Y cada uno tenía que... Un hermano mío tenía un café, yo hacía encuestas. Así que partimos... No tuve la vida del patroncito. A pesar de que de niño iba al campo y me decían patroncito, como después tuvimos ese quiebre, no tuve la vida del patroncito. Oye, pero hay otra... Bueno, usted es un hombre de trabajo, así que lo debe saber. Sí, otra parte de tu vida que a lo mejor muchos la desconocen es que tú al principio partiste por la música, tomaste clases de guitarra clásica, perteneciste a un grupo musical, estuviste en el Festival de Viña. Santiago del Nuevo Extremo, ¿ah? Santiago del Nuevo Extremo. Así es. A lo mejor tenemos alguna fotito por ahí. Nos costó encontrar fotos. Su señora ya preparó
Esa es linda la minga. Esta canción ganó el segundo lugar en Viña. Así es, pues. Oye, y después de la música, te decides por la ingeniería, por la economía. ¿Cómo este paso? Bueno, hasta el día de hoy yo toco guitarra, ¿eh? Claro que toco en mi casa. La verdad es que para mí la música es una pasión completa. Y estudié en paralelo, que estudié ingeniería, estudiaba también música, guitarra en el conservatorio. Pero después la vida y la necesidad material me fue tirando más también la pasión por la política, más por la... Oye, pero los que hemos estado arriba de un escenario, a mí siempre me dicen, de todas las actividades que haces tú, que radio, televisión, ¿qué es lo que más te gusta? Lejos del humor, porque el que se subió a la tabla y tuvo ese feedback, es como de ahí viene el dicho que el que nace chicharra muere cantando. ¿Tuvieron éxito en el Festival de Viña y toman la decisión de retirarte o fue paulatino? Fue relativamente paulatino, pero más bien abrupto hacia el final. ¿Qué instrumento tocabas tu guitarra, no? Tocaba todo tipo de cuerdas, fundamentalmente guitarra, pero también tocaba otro instrumento de cuerda que había en la época, porque esta era una música, una fusión entre latino y más rock. De hecho, nunca dejé completamente la música, siempre la tuve en mi casa, yo compongo un poquitito, pero no me dio como para dedicar la vida a eso. Además tenés que ser demasiado bueno para dedicarte a la música. Y yo soy más o menos, ¿no? Oye, pero no fue eso solo el grupo, también me soplan que tuviste el grupo Aquelarre también. Sí, partimos con el grupo Aquelarre, que también grabamos discos, y después estuve un tiempo en el Santiago del Nuevo Extremo, pero de ahí me fui a hacer mi doctorado a Estados Unidos, entonces ahí corté. Y claro que sí, porque yo fui a Boston, en esa ciudad, y ahí está una escuela de música popular que es fantástica, se llama la Berklee School of Music. Claro. Ajá. Entonces yo veía a los gallos de la Berklee en los veranos en Harvard Square, donde yo estaba tocando. Oye, me dan una gana, decía, me voy a cambiar de economía a música, pero ya era demasiado tarde. Oye, no solamente te tocó la música, también te tocó el amor. ¿Cuándo nace este amor con Bernardita, tu actual pareja? Bueno, yo he tenido una vida un tanto azarosa en esa materia, porque me he separado, a pesar de que... ¿Me he separado muchas veces o...? Dos. ¿Dos veces? Sí. ¿En la tercera entonces? En la tercera, sí. Ya, sí, hay que conocer... Pero la tercera es la vencida, po. La tercera es la vencida. Pero ya con la Berni estamos desde el año 2007, o sea, ya vamos para nuestro año 14, y ha sido una compañera maravillosa, la verdad, las cosas. Ella es una mujer muy destacada. Ya por lo menos pasaron la comezón de los 7 años, ya sí, la doblaron. La duplicamos ya. Te invito a mirar ese monitor porque tenemos una sorpresita aquí, a ver. Gordito, hola, ¿cómo está? Le mando un saludo aquí desde mi oficina. Quiero decirle que lo quiero mucho, que estos años con usted han sido años maravillosos y solo le quiero pedir que por favor no fome nunca más. Eso, un beso. Uy. Bueno, Bernardita develó otro de los problemas de las cosas que han tocado al exministro y que le ha costado para dejar, que es el cigarrillo. Difícil es dejar el cigarrillo. Uf. ¿Cuánto te fumas al día? Mira, yo fui por 20 años un fumador de un paquete diario. Y desde el COVID a esta parte lo he logrado reducir, y ahora tuve desgraciadamente una trombosis hace muy poco. Y así que estoy con 0, pero bastante desesperado. 0. La verdad es que cuesta dejar el cigarro. Aquí estamos con cosas. Los que somos fumadores... ¿Perdón? ¿Qué me dice el señor director? ¿Cómo andamos por casa? Me está echando las tallas. Yo también. Estoy en la reunión de pauta. Oye, ¿me pueden esperar si salgo para afuera a fumar? Es complejo. Fuiste miembro del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional. El palacio de la economía mundial. ¿Cómo fue esa experiencia? Y cuando tú escuchas a los gaffiters, como le llamamos los economistas, a los que hablan de economía con una ignorancia a veces gigantesca, hablar de que el Banco Central no necesariamente tiene que ser independiente. Me gustaría conocer cómo fue tu experiencia y qué opinas de este debate que se está produciendo a puertas de esta nueva constitución. Bueno, como te decía, inicialmente para mí el paso por Harvard fue muy marcador,
porque ahí no había una economía de derecha y una economía de izquierda. Había profesores que eran de una orientación más bien progresista, como Andreu Mascolell, como Olivier Blanchard, con lo que después soy bastante amigo, que eran de una orientación más bien izquierdista, diría yo, pero que eran científicos, o sea, conocían economía moderna. Entonces como que se me quebró a mí este esquema que tenía en Chile con los de Chicago, que había economía de derecha y economía de izquierda. Hay buena economía y mala economía. Así es. Otra cosa es que tú tengas ciertas preferencias sociales, que ya entra en la ideología política. Entonces, a mí todo ese tema de la independencia del Banco Central o manejar bien el presupuesto, a mí me decían que se me iban a notar las lanitas del chale en la mano por lo apretado. Bueno, esas cosas son cosas técnicas, que hay que manejarlas bien o bien. Otra cosa es ya tus opciones socioeconómicas, que pueden ser distintas en una persona de derecha o una persona más de izquierda. Sí, bueno, hay evidencia empírica de que ciertas medidas, dejando las demás variables constantes, el famoso ceteris paribus, van en una determinada dirección, y eso un economista de izquierda y un economista de derecha sabe que es así. Lo que pasa es que de repente la ideología y la política se mete demasiado en cosas técnicas que distorsionan las realidades. Ahora, cuando tú hablas de esto, de la mano apretada, la gente en general, y sería bueno que se lo explicáramos, la gente cree muchas veces que el Estado tiene recursos infinitos. Entonces, ¿por qué son tan apretados? O sea, todos los presidentes que hemos tenido para atrás son malas personas que no han querido darle más beneficio a la gente. Los recursos son escasos, esa es la definición del problema económico. Necesidades múltiples, que el recurso escaso. Sin embargo, este régimen del equilibrio fiscal que Chile había respetado también, como que nos hemos ido paulatinamente olvidando, digamos las cosas como son, y hoy día Chile está con un déficit fiscal gigantesco. ¿Qué significa, para que la gente entienda eso, qué significa en términos de, para ellos? Pues a mí que me importa que haya déficit fiscal, a mí que me sigan dando plata. ¿Por qué no lo explica en palabras muy simples? Ya, a ver, sin ánimo de ponerme latero, pero dado que usted sabe tanto de esto, hay cosas técnicas, como tú muy bien dices, debiéramos los economistas bien formados estar de acuerdo, sea de derecha o de izquierda. Pero hay otras cosas que son menos técnicas, que tienen que ver con tus opciones de valores, por así decirlo. O sea, ¿qué parte del producto, lo que cada uno ganamos, vamos a poner en común para lograr que las nuevas generaciones tengan las mismas oportunidades? Hay algunos que dicen que si tú das demasiado, la gente se va a echar en la cama, digamos. El dicho se va a echar en los huevos. Bueno. Se va a echar en los huevos y no va a trabajar porque va a esperar, claro, con otros países ir a cobrar Entonces, el bono toda la discusión sobre el estado de bienestar. Pero hay otros que pensamos que cuando las oportunidades están muy mal distribuidas, si tú no generas pisos mínimos dignos en salud, en educación, etcétera, hay mucho talento que se pierde por gente que en definitiva no puede bancarse una buena carrera, un emprendimiento. Entonces, ahí hay tensión. ¿Cuánto distribuir, cierto, y cuánto dejar en materia privada? En lo que no debiera haber tensión, y eso va a tu punto, es que el Estado tiene que gastar lo que recauda. Porque si gasta más de lo que recauda para lograr un alivio transitorio, eso se paga después con sangre. El Estado debe gastar lo que recauda, porque si no después se paga con sangre. Lo vamos a poner en el GC ahí, porque parece que se le olvida a muchos toda esta polémica que ha habido con respecto al Tribunal Constitucional hoy día, de que los parlamentarios pueden tener iniciativas que son potestad del presidente de la República. Es un error gigantesco, porque el parlamentario, por esencia, quiere conseguir votos para la próxima elección. Entonces, tiraría puras leyes que impliquen fondo. ¿Y quién cuida la billetera? O sea, tiene que ser un eje central, no puede tener esa facultad Es una discusión súper relevante la que tú estás poniendo. Pero es técnica, totalmente. Hay dos temas en los que yo voy a ser más conservador, pero insisto en que lo conservador o lo no conservador tiene que ver con la otra dimensión, cuánto quieres redistribuir. Pero en la parte conservadora yo sí soy partidario de que el Banco Central continúe independiente, porque si no, la tentación del gobierno de turno de echarle la mano a la maquinita es gigante. Empezar a emitir billetes. Y lo segundo, produce inflación. Y la inflación es el peor impuesto para la gente vulnerable. Así es. Y lo segundo, que es muy importante,
es de quién es lo que estabas planteando tú, la iniciativa de gasto. Si es solo del Ejecutivo o también del Parlamento. Ahí los países del mundo no son todos iguales, pero se tiende a imponer que sea solo del Ejecutivo, que es lo que yo favorezco. Por ejemplo, en Inglaterra, que es muy divertido, la iniciativa de gasto es exclusiva de la corona, no del Parlamento. ¿Por qué? Por lo que tú estás señalando, porque al parlamentario le van a cobrar la cuenta si hay inflación o se lo van a cobrar al gobierno. Se la van a cobrar al gobierno. Entonces, estirar y abrazarse, que tú seas parlamentario... Bueno, lo pillaste inmediatamente. Sí. Por eso yo soy partidario de que se preserve eso de la actual Constitución. Iniciativa de gasto exclusiva del Ejecutivo. Ahora, al escucharte hablar a ti, de verdad me parece una persona que me encantaría que estuviera en una constituyente, porque uno escucha opiniones razonables, opiniones técnicas. Pero en esta locura que se está produciendo hoy día, yo no sé realmente quiénes van a ganar este gallito, ¿no es cierto? Estos que ofrecen el oro y el moro, sacar el tercer, el cuarto 10%, el quinto, destruir el sistema, con un desconocimiento de repente gigantesco de lo que eso significa. Porque al final de cuentas, yo creo que tú estás en política, yo me he metido algo en política al ser un conductor político, un poco para proteger, no a los empresarios que no necesitan que los protejan nadie, se protegen solos, sino para la gente más vulnerable, que al final de cuentas paga el pato. Entonces, te voy a hacer preguntas un poquito más complejas con respecto a eso, sobre todo que tú fuiste parte, un representante importante de la concertación, y hoy día veo que mucha gente incluso se avergüenza de lo que hicieron. El periodo más virtuoso que ha tenido Chile durante los gobiernos de la concertación y el primer gobierno de Sebastián Piñera ha sido el periodo de mayor crecimiento en la historia del país. Y hoy día se acomplejan porque los que gritan más, de alguna forma, lo asustan, creo yo. A la vuelta quiero que nos comente eso porque vamos a hacer una pequeña pausa comercial. No se mueva y ya regresamos. Estamos en Café Cargado. Café Cargado. Muy bien, aprovechamos esta pausa para cambiarnos de mesa. Estamos conversando con Nicolás Eyzaguirre, ex doble ministro de Hacienda, 2 veces, ministro de Educación también. Ya vamos a hablar de todos esos temas. Pero dijiste una frase tú, a raíz del estallido social. Gracias, Matías. Este es el café cargado. Don Matías, este es un café un poquito más amargo, ¿eh? Ya. Porque las preguntas vienen un poquito más difíciles. El país nos cobró la cuenta. ¿Qué cuenta tiene Nicolás Eyzaguirre como 2 veces ministro de Hacienda y ministro de Educación con el país? ¿Qué no hiciste bien? Bueno, en la sección anterior yo te decía y compartíamos el que tú tienes como Estado que gastar lo que recibe, lo que recauda, y que bueno la independencia del Banco Central. En toda esa parte técnica yo estoy de acuerdo con un enfoque más conservador. Pero lo que no estoy de acuerdo es que en Chile se paguen tan pocos impuestos. O sea, la gente que más tiene paga muy poco en este país. Y ahí basta compararnos con países similares. Entonces, el Estado es un Estado relativamente pobre. Y lo que se hace en materia, por ejemplo, de igualar oportunidades vía educación, la diferencia entre la salud de la gente que puede tener ISAPRE versus los que están en los hospitales públicos, las malas pensiones, en fin, son cosas que te generan mucho resentimiento social. Y yo creo, ya es un tema más profundo, que esto tiene todo que ver con la Constitución. Por tanto, yo soy partidario de un cambio constitucional, no para hacer una constitución populista o chavista. Me sentiría sobrado de cariño con una como la alemana o la española, pero que permita efectivamente construir un Estado más social, donde tú puedas generar igualdad de oportunidades. En este país las oportunidades están muy mal distribuidas. Yo vengo de un estrato privilegiado y sé que la vida me habría sido infinitamente más difícil si hubiera nacido en otra parte. Está bien, pero vamos desglosando todo lo que dijiste, porque dijiste una cantidad de cosas súper importantes. Este país, los más ricos pagan muy poco impuestos. Los pobres fuera del IVA prácticamente no pagan impuestos, o sea, ni siquiera los pobres, los que ganan de 600.000 pesos para abajo no pagan impuestos a primera categoría, solamente pagan el IVA y las otras patentes y qué sé yo. La mayor cantidad de recaudación justamente viene de los ingresos más altos, en esos impuestos, hasta ahí vamos de acuerdo.
¿Por qué siempre estamos la izquierda en general? Ahora sí te pongo en la izquierda, porque es el pensamiento de la izquierda. Siempre está pensando en subir los impuestos y nunca está pensando en hacer más eficiente el Estado. Hay 300 programas públicos que se gasta una porrada de plata, que no tienen ningún accountability, que se sabe que son malos y se siguen haciendo. ¿Por qué? Porque cada partido que llegó y fue gobierno puso a sus operadores políticos y hay que seguirle pagando a esa gente. Lo que tú dices, no es posible que la educación, que la salud, lo que gasta el Estado por chileno en salud, que usa la salud pública, es más o menos equivalente a lo que se gasta el chileno en la salud privada. Sin embargo, la salud pública es mucho peor que la privada. ¿No será que hay que hacer un cambio de enfoque? ¿Y no será que habrá que subsidiar la demanda para que efectivamente la persona pueda llegar con un bono y se peleen las clínicas por ese bono? Te lo pregunto, porque a lo mejor es dar vuelta a la cosa. A lo mejor pueden subirse los impuestos. Hay espacio para subirse los impuestos. Subir los impuestos no es inocuo. Hoy día, donde el mundo va a empezar a competir por la inversión, de subir los impuestos a los grandes inversores, yo me voy a un país que me cobren menos impuestos. He dicho, perdona que hable tanto, pero es que este tema me emociona. Es que lo que tú dices tiene mucho de verdad, pero es, para mi gusto, la mitad de la explicación nomás. La mitad de la verdad, es como claro. ¿Cómo se llama esto que hace el mercurio? Sí, mitad falso, cierto. Claro. Mitad incierto, que sí. Mira, si es cierto que hay programas públicos que están mal evaluados. Yo fui 2 veces ministro de Hacienda, como lo has repetido varias veces en este programa. Pero cuando tú revisas esos programas, el problema no está en la necesidad que trata de cubrir, sino que está mal hecha la forma en que se está cubriendo la necesidad. O sea, lo que tú necesitas es reestructurar ese programa y hacerlo bien, pero no gastar menos. No lo puedes eliminar, porque hay una necesidad real detrás de eso. Está, cierto, muchas veces enmarañado en burocracia, en procedimientos que no se cambian. Por tanto, no vas a hacer ahorros sobre la base de eso. Puede ser más eficiente, y en eso tienes razón, pero no vas a hacer ahorros. Te pongo un ejemplo que recuerdo. Déjame contestar. Sí, tú ya te lo fuiste estoy de diciendo para que tengan el análisis, solamente para que tengan el análisis. Los exonerados políticos, falso, que nunca fueron exonerados políticos, y el Estado de Chile les sigue pagando. Los exonerados políticos al Estado de Chile le ha costado 5.000 millones de dólares. Hice yo la investigación con varios diputados, con varios senadores de ambos lados, porque no estaba esa cifra. ¿5.000 millones es poca plata? Te lo pregunto. Tú me decís, esos programas tienen que seguir. ¿Por qué tenemos que seguirle pagando a gente que despidieron hace 50 años? Perdona la interrupción. No hablo más. Tú siempre puedes encontrar algún... y por ese lado, no creo que sea muy edificante. Porque yo te podría decir entonces que el programa de dólar preferencial que hizo la dictadura en el año 83 le costó a Chile en el producto de hoy el equivalente, yo te voy a decir, unos 80.000 millones de dólares. ¿Cómo la viste? Muy mal, po. O sea, si no estoy defendiendo las cosas. Te acabo de multiplicar tu cifrita por 16. Pero si yo no por estoy... 16. Pero yo... Entonces, vamos al punto. Lo que estoy diciendo, en lo grueso, tú no tienes un problema de exceso de gasto, tienes un problema de poca eficiencia en algunas partidas. Entonces, ahora vamos a la otra parte. ¿Cuánto recauda Nueva Zelanda? ¿Cuánto recauda Australia? ¿Cuánto recaudaba cuando tenía el mismo nivel de producto que nosotros per cápita? Te vas a encontrar con que la recaudación del impuesto a las personas, porque yo tampoco soy partidario de subirle el impuesto a las empresas, era 10 puntos del producto. ¿Sabes cuánto es en Chile? 1,4. Y te voy a decir por qué es tan chico. Porque las utilidades, como es correcto, que no se reparten, te pagan solamente primera categoría. Pero es que lo que ocurre, y hay estadísticas, hay estudios, es que sacan la plata por el lado y se la consumen igual y no pagan el global complementario. O sea, hay una evasión gigantesca. Es un problema de fiscalización, obviamente. Bueno, claro, y de atribuciones legales también del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si tú ves y comparas la estructura de pago de impuestos chileno con otros países que son países capitalistas, etcétera, etcétera, tú ves obviamente que aquí hay una ley que no es demasiado pareja, porque hay demasiada evasión de parte de quienes tienen más poder, y eso tiene una implicancia de crecimiento muy grande. Porque si tú tuvieras... Mira, yo he conversado con gente que son directores de escuelas particulares subvencionadas. ¿Cómo tú puedes pedir que los rendimientos de un niño en un colegio que tiene una subvención de 120.000 pesos
sea equivalente a lo que pagábamos los que teníamos nuestros hijos en colegios particulares pagados, que eran 400 o 500 mil pesos. Es imposible, es imposible. Si tú vas a Australia, vas a Nueva Zelanda, te vas a dar cuenta que un colegio particular y un colegio fiscal tienen el mismo financiamiento y los resultados de las pruebas son los mismos. Otro mundo. Pero Y ¿cuál es el eso ingreso per cápita de esos países? es que Nicolás, te estoy insistiendo, Sergio. no son comparables. Resulta que las estadísticas no te favorecen, porque ya es perfectamente posible saber cómo eran esos países, cómo eran como Chile actual, porque no hace tanto tiempo que fueron así. Y uno sabe cuánto le gastan en educación, sabe cuánto es la carga tributaria, sabe todas esas cosas. Y este país tiene desde la colonia una formación de excesivo privilegio de la élite. Eso es así. Y por eso es que tenemos el problema que tenemos. Eso va a significar que tú, por una ley, vas a destruir, vas a decir, no se puede hacer la ley de la gravedad, o puedo repartir lo que no tengo. No, yo en eso trato de ser serio. Pero tampoco digamos que estemos con un nivel de impuestos que si lo subí un poco, el impuesto final a la persona, se te van a ir las inversiones a la isla Fiji, porque eso no es cierto. Tú eres de la idea que mayor cantidad de gente pague impuestos. Exactamente. Que no esté exento, entonces no se trata de ponerle impuestos a las empresas, sino a las personas. Lógico, ahí es donde está nuestro gran gap. Impuestos finales a las personas, que no son impuestos. Si la empresa está ahorrando para poder invertir, obviamente no le va a estar subiendo la carga tributaria porque necesita esa inversión para el crecimiento. Pero cuando las utilidades se distribuyen y son consumo, bueno, que paguen impuestos, pues. Tú, como economista, te hago la pregunta ahora al economista, ¿no te genera incertidumbre un cambio tan radical? Porque tú dices, yo soy partidario de una nueva constitución. Completamente. Pero siempre y cuando se haga en forma racional. Pero uno ha escuchado, tú habrás escuchado también de algunos radicales que quieren poco menos que destruir todo lo que se ha logrado. De hecho, ya la página en blanco implica no sacar, sino que meter cosas. Tenemos que meter todo lo bueno que teníamos, volverlo a meter. Y basta que un tercio se oponga para que no quede ahí. ¿No te produce cierto grado de incertidumbre? ¿No crees que al inversionista extranjero, que tanto lo necesitamos y lo vamos a necesitar cuando salgamos de esta pandemia, no le produce eso como una distancia? ¿Voy a esperar a lo menos a ver qué sale de ese cuento? ¿O tú estás confiado de que vamos a ser racionales? Tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero aquí se teje una especie de mito sobre las regulaciones y que el inversionista se va a arrancar. Oye, yo he vivido 12 años de mi vida fuera de Chile en países desarrollados y te puedo decir que la forma en que el Servicio de Impuestos Internos o la Superintendencia te controlan es una cosa impresionante. Afuera. Pero claro, en los países desarrollados. Obvio. Anda tú a meter bulla en la noche a ver cómo te caen. Anda a coludirte. Por supuesto. Exactamente. Entonces yo no le temo a una constitución que sea más fuerte en términos de imponer deberes y derechos. Ahora, pero sí, tampoco, es que no era eso lo que te estaba... Pero tú si te escuché, Sergio, sí. ¿Qué posibilidades tenemos siendo... Tú no te vas a comprar este argumento, pero con una mano en el corazón, de que se pasen en esta nueva constitución disposiciones radicales, por ejemplo, como las que hizo Hugo Chávez en Venezuela, en el sentido que puede llegar una minoría transitoria y quedarse para siempre, debilitar la democracia, o que no haya separación de poderes, o que se gaste lo que no se tiene? Yo creo que ínfima, porque ¿qué porcentaje del sector político de Chile está dispuesto a una cosa así? Desde luego la centroizquierda no, desde luego todo el mundo socialdemócrata que yo represento no, desde luego la derecha no. ¿El Frente Amplio? Sectores que representarán ¿cuánto? ¿Y cuánto requieres tú para aprobar? Está 2 bien, tercios. está bien, pero ¿De dónde van a sacar 2 tercios los que quieran hacer algo chavista? Te pregunto, ¿de dónde? Te pregunto. En la encuesta hoy día lidera Daniel Jadwe en la presidencial. ¿No te hace ruido eso? Estamos hablando de la constituyente. Ya, pero es que uno podría extrapolar, digamos, oye, que le ha ido bien al Partido Comunista, tiene una persona escalada en el primer lugar de la encuesta, ¿no podría replicarse eso en la constituyente? Bueno, eso, yo no soy asesor político de Jadwe, pero yo te diría que si Jadwe no toma una posición más hacia el centro, sus posibilidades de ser elegido presidente son nulas, pues. Y por tanto, ¿lo crees tú? Pero claro, pues este no es un país y eso yo siempre he tenido discrepancias con mis amigos de la izquierda. Este no es un país de izquierda.
Hay una clase media robusta que creció mucho durante estos últimos 30 años que no va a estar dispuesto a hacer apuestas. Por tanto, yo realmente temor a... Mira, Sergio, si tú analizas la historia de las Venezuela, de las Nicaraguas, tú verás que fueron países que tenían una densidad democrática muy baja, donde permanentemente hubo una especie de democracia restringida, donde las demandas sociales no se podían expresar y finalmente todo eso explotó. Pero Chile es otra cosa, Chile tiene una tradición democrática. Tú no te imaginas las ganas que tengo de creerme. Tengas razón. Bueno, las ganas que tengo. Oye, ¿quién va a querer? Invítame en un par de años más y seguimos conversando. Ojalá, mira, ojalá que yo esté equivocado con las aprensiones. Pero mis aprensiones van que se generaron una cantidad de expectativas con respecto a la nueva Constitución. Yo te pregunto a ti como exministro de Hacienda, tercera vez que digo que ha sido ministro de Hacienda, porque tú me llevas la contabilidad. ¿Existen los recursos para garantizar todo lo que se ha prometido en esta nueva Constitución? Mira, la Constitución española y una modificación de la colombiana hicieron algo que, de hecho, en el proyecto de la presidenta Bachelet nosotros incluimos, que es que la medida de satisfacción de los derechos sociales tiene que ser consistente con las disponibilidades de recursos fiscales. Obviamente que tú no puedes de la noche a la mañana tener una subvención escolar de 500.000 pesos por estudiante. No puedes tener una salud pública, ¿cierto?, que te dé las condiciones de hotelería de la clínica Las Condes. No puedes. Por tanto, tienes que ir paulatinamente, pero con un norte claro. Bolivia tiene en su constitución la exigencia de salir al mar. Por eso te digo, sí. Te lo dejo. No, es que mira, cuando se contraponen las expectativas con la realidad, Si vieras cómo peleaba yo en el Congreso, cuando decía, mira, cuando se ponía muy voluntarista, decía, mira, si nosotros aprobamos el fin de la ley de la gravedad, créanme que se van a caer igual si se tiran al suelo. O sea, hay cosas que la realidad es más fuerte. Reconforta, ¿no?, de repente escucharte hablar, porque uno tiene la tranquilidad, que ojalá que haya gente como tú, que esté en la racionalidad antes de ir a esos extremos, que ojalá no sean mayoría, ojalá no pese ese te digo, Sergio, de verdad, con todo cariño, yo creo que la derecha en este país ha estado demasiado regaloneada, demasiado sobrada de cariño. Es momento, tal como lo hizo Alemania después del nazismo, que se den cuenta que una sociedad más decente, con un mínimo de bienestar garantizado, mínimo, no dije, es necesario para que el país se reencuentre. Realmente los ricos han estado demasiado regaloneados y es momento en que, como lo dijo también la propia señora, el presidente Piñera, se echan la mano al bolsillo. Sí, claro, pero oye, pero tampoco estigmaticemos a los ricos. Los ricos son ricos porque han hecho la plata, muchos de ellos. Pero es que si pensamos en los ricos, el empresario del Puro, del Mercedes-Benz, que recibió una herencia de miles de millones de dólares, te la compro. Pero hay mucha gente que partió de abajo con su emprendimiento, que se sacó la cresta trabajando y hoy día tiene sus recursos. Sergio, esa persona es digno de aplaudirse. Sergio, yo vengo de la aristocracia castellano vasca. Lo que pasa es que tú, y te entiendo, y tengo muchos amigos como tú eres una persona de colonia, de gente que llegó sin nada y que se ha hecho la vida sobre la base de esfuerzo. Entonces entiendo que tú en el hipotálamo tengas, mira, aquí la diferencia está hecha entre hacer esfuerzo y no tener esfuerzo. Pero eso no es así. Eso no es así. Un hijo de campesino, una persona con una mezcla mapuche versus una persona de las 3 comunas. Le va a costar mucho más en eso. Demasiado. No, si estoy de acuerdo. Yo no voy a lavar la vista. Viví 12 años en Estados Unidos, que no digamos que no es una economía capitalista. Nicolás, y te digo, con mis compañeros de oficina, jamás en la vida a nadie se le ocurrió preguntarle a otro de qué colegio venía. No existe esa dimensión. Nicolás, no existe la dimensión del apellido. Yo no vivo en una burbuja. Yo pertenezco a fundaciones que trabajan mucho con la gente más vulnerable del país. Yo no te estoy acusando de nada. Pero a mi juicio, la diferencia que podemos tener entre tú y yo es la mirada. Para mí, la mejor política pública, la mejor, la más digna de todos, es una buena pega. Con un buen sueldo, con una buena cotización. ¿no? ¿Y cómo genera esa buena pega? Bueno, es que ahí hay que incentivar, hay que incentivar que haya más, porque la mayoría de la pega, el 90% de la pega no la da el Estado, la da la empresa privada.
Entonces, en vez de estigmatizar a los empresarios, en vez de Pero si no se trata de estigmatizar, ¿Ah? se trata de que todos puedan ser empresarios privados. Ah, claro, hay que generar las condiciones, por Ya, cierto. pero ¿qué posibilidad tiene la inmensa mayoría del país de acceder a esas cuestiones? Y el crecimiento que ha tenido el país, que ha sido solamente de los grandes empresarios. Chuta, tendría que meterme muy a fondo. Bueno, un día vamos a conversar con números, porque es una lata para la gente, pero... Un crecimiento que estuvo basado en ciertas condiciones que no se van a repetir ad eternum. Tú no vas a vivir toda la vida solamente exportando cobre y salmón. Hay que transformar, eso lo hicieron los escandinavos, lo hicieron los neozelandeses, los australianos, los canadienses, que tienen una estructura parecida a nosotros desde hace 100 años. Y aquí es mucho, cría fama y échate a la cama. Son la base de rentas. Aquí el valor del trabajo, el valor de la innovación tiene que subir. Y para eso tiene que disminuir privilegios. Las exportaciones que tú hablas no son exportaciones extractivas y No. hay valor agregado. Lógico. Hay valor... Ya tuvimos la experiencia de fabricar autos en Chile. Yo le voy a decir a usted... Fabricamos 5 veces más caro y 10 veces más malo. Entonces, ¿vamos a insistir en eso? No me digas eso a mí, mira. Pero yo te voy a recomendar... Tú sabes que yo entiendo el tema de Yo te voy a recomendar un excelente libro. ¿Que sabes quién lo escribió? Recomiéndame película. Porque... ¿Sabes quién lo escribió? Yo. ¿Sí? Que se llama Desigualdad, raíces históricas de una crisis. Lo he tenido en mis manos, su libro. No lo he leído, pero... En que reviso, y yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que la etapa de sustitución de importaciones, de hacer autos, fue un desastre completo. Pero hay otras cosas que hemos dejado de hacer y que ya es tiempo que comencemos a hacer. Lo invito a ver este video para que nos introduzcan el siguiente tema. Hola Nicolás, ¿cómo estás? No nos conocemos personalmente, yo conozco tu trayectoria política y en base a eso te quisiera preguntar ¿por qué señalaste que la expresidenta Bachelet lo hubiera hecho mejor que el presidente Piñera en el tratamiento de la pandemia, siendo que ningún país del mundo estaba preparado para poder enfrentar una crisis de tamaña envergadura? Y si crees que ello contribuye o no al debate público, considerando que estamos en un país muy polarizado en que lamentablemente uno se termina banderizando de acuerdo a sus colores políticos, a veces no viendo de manera objetiva la realidad. El diputado Lonto, gracias por la pregunta. Bueno, gracias Andrés, te gusto saludarte. La verdad de las cosas es que no es exactamente así, lo que yo dije. Esto era tipo abril-mayo, donde de una parte, por ejemplo, la canciller Merkel había tenido una política muy dura respecto de las cuarentenas y respecto de los testeos y trazabilidad y aislamiento. En tanto Inglaterra, Estados Unidos, estaban más en lo que se llamaba la política de la última milla, o sea, fortalecer las camas, los hospitales, no tanto la prevención, no tanto la cuarentena, buscando más lo que se llamaba la inmunidad de manada. Entonces en ese momento me preguntaron, y yo dije que nosotros, la política chilena, por lo más es un hecho, se acercaba más a la que estaba teniendo Inglaterra y Estados Unidos, menos a la que tenía Alemania, y que conociendo a la presidenta Bachelet sospechaba que ella habría tenido una línea más parecida a la canciller Merkel. Hoy no día, lo podía saber cómo hoy día es. nadie se atrevería a decir frases como esa, porque hemos visto países que han usado una estrategia que creíamos que era exitosa, han resultado un fracaso. Mira el caso de Argentina, que estuvo en cuarentena permanente. Hoy día... Sergio, te estás metiendo en camisa de 11 varas, te voy a decir, porque me dedico a estudiar este tema. Y te voy a decir que el único país que era ejemplo, que dejó de ser ejemplo, es Alemania. ¿Y tú sabes por qué? Porque es un sistema federal. Y los gobernadores de las distintas provincias dejaron de hacerle caso a la canciller Merkel, que está en conflicto con ellos, y comenzaron a reabrir nuevamente. Pero los países que han optado por lo que se llama la estrategia de supresión, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea, lo han hecho estupendamente, y los países que han convivido un poco con el virus, dándole un poquitito más de leeway por no cerrar la economía, están con un rebrote. O sea, no es cierto. Como nos vamos a juntar en 2 años más. A esta altura está súper claro qué funciona y qué no funciona. Sí, Nicolás. Súper claro. Eso es claro. Si encerráis a una persona y la aisláis en una isla, obviamente que va a tener menos probabilidad que se infecte. Pero ¿qué va a pasar con la pandemia económica después? No caricaturicemos. No estoy caricaturizando. Estoy hablando en términos reales. Esto es un problema matemático. Si tú suprimes la pandemia antes de que evolucione, el freno y el costo económico de frenar es bajo. Si dejas que suba,
Es como un camión que va pendiente abajo, la cantidad de freno que tienes que aplicar si te ha agarrado mucho vuelo es enorme. Por tanto, lo que demuestran los estudios actuales es que cuanto más te demores en entrarle duro, más alto es el costo económico, no más bajo. Y eso lo tuvo que aprender Cameron, por ejemplo, de la forma más terrible. Entonces, contestándole al diputado Longton, yo era partidario y fui a varios programas de televisión en esa época de haber sido mucho más duro inicialmente. Igualmente, el domingo pasado en un programa dije que desde la llegada del ministro París y últimamente, tanto el ministro París como el ministro Briones no le han quitado el bulto a la jeringa. Y efectivamente, cuando han tenido que tomar medidas fuertes de cuarentena, las han tomado. No me quiero pegar en el tema porque pero es nos que, faltan varios temas y se nos está acabando el tiempo. La primera parte, Mañalich, un desastre. Después, las cosas han sido bastante mejores. O sea, fue un desastre, Mañalich, que se haya preparado con los respiradores con anterioridad. Es que el problema Esa fue la primera parte. El problema de la pandemia no era del último kilómetro, no era una cuestión de hospitales, era un problema de evitar que el virus circulara. Pero es que ningún país del mundo sabe. Todos han improvisado por Nicolás. No, pero si nadie los médicos han ido improvisando. Hasta el día de hoy no se sabe si la vacuna te sirve para 57 días, para 60 o queda inmune. Me estáis cambiando el tema. Los países que fueron de supresión, te puedo decir, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, esos países no han tenido rebrote, porque fueron duros. Los países que trataron de un poquitito de olvidar que el bicho estaba por ahí y reabrir la economía, rebrote. No hay dos hipótesis sobre eso. Pero es que te puedo mostrar los otros países que también hicieron otras cosas. Yo te voy a mandar lo que sale en el Economist y el Financial Times, yo también que son las empresas más periodísticas más prestigiosas del mundo sobre esto. Nicolás, sí, podemos tener bueno, todo esto era por el diputado Longton. Podemos tener distintas opiniones, pero no distintas cifras. Yo no te voy a discutir las cifras. Lo que yo te quiero decir es que no hay evidencia científica que la pandemia económica, es que la pandemia económica no es solamente económica. La gente con falta de dinero, lo que pasa es que en Chile no lo hemos sentido, porque tanto con los retiros del 10%, creo que salió ayer que las ventas esta Navidad aumentaron un 19% con respecto al año pasado, o sea, un 19% más. No estábamos tan pobres, 19% más. Chile no lo ha sentido tanto, porque la verdad estábamos mejor preparados que otros países. Pero hay muchos... ¿Y por qué no lo hemos sentido tanto? ¿Ah? ¿Por qué no lo hemos sentido tanto? Por dos factores que son clarísimos. Uno, y aquí lo puedes decir por quinta vez, gracias a los ex ministros de Hacienda, teníamos una deuda pública muy baja. Que le permitió Nosotros tenemos acceso a crédito, tal como tiene hoy día Israel o Alemania, que no es lo que pasa con Argentina, no es lo que pasa con Perú. Momento. Sí. Eso es una diferencia fundamental. Y segundo, porque el cobre ha andado muy requete contra bien. Nosotros no hemos tenido problemas por el lado de nuestras exportaciones. Entonces, efectivamente, nosotros estábamos en condiciones, vamos a tener mucho menos caída de producto que Brasil o que Argentina, pero estábamos en condiciones de haber tenido aún menos, y creo que el gobierno ha sido restrictivo en términos del apoyo a la familia, lo que ha desbordado por la muy mala política del retiro del 10%. Pero eso tampoco es una evidencia, es lo que estás diciendo, ¿Cómo porque que no? Chile es de los países latinoamericanos que más plata ha gastado en su gente. Pero si siempre es re fácil compararse con el que está más abajo que tú en la tabla. Pues si no, estamos Chile hablando de Latinoamérica en general. Sí, pero es que tú también sabes, pues, Sergio, que Chile es lejos el país con más desarrollo humano dentro de América Latina y con más alto ingreso per cápita. Bueno, por tanto, compárate con lo que son... Nos va a faltar tiempo para... Compárate con lo que tienes que compararte. Preguntas más puntúas. Es que aquí parece que el panelista eres tú. Dices cosas que son medias verdades, déjame desmentirte. No, está bien, sí. ¿Cuánto, Fondo Monetario Internacional, cuánto gastaron los países desarrollados con el mismo acceso de crédito a Chile? 19 puntos el producto. ¿Cuánto gastó Chile? 9 puntos el producto. Ahí te lo doy. Chupa, está bien, pero eso... Ya. Oye, eso que Chile... ¿Me vaya a discutir de número a mí? No, yo a un ministro de Hacienda no le discutiría, pero eso que Chile tiene capacidad de endeudamiento infinito, cuidado que te pueden escuchar algunos diputados, cuidado. Infinito, oye... Hemos duplicado el endeudamiento en el último... ¿Puede usted observar lo que pasó con la deuda pública cuando esta persona fue ministro de Hacienda? No, porque nos vamos a meter los números, sí. Está bien. Entonces... Oiga, pero si está aquí porque usted es un buen ministro. Obras son amores... Lo inventé por malo. Obras son amores y no buenas razones. Oye, ¿Guillé lo habría hecho mejor que Piñera? No tengo idea si lo habría hecho mejor. Es una especulación completa. Porque tú has criticado como lo ha hecho el gobierno en esta pandemia. Yo también. Pero lo habría hecho mejor que... Reconozcamos que el tema no era fácil. Porque por lo demás nosotros veníamos mal estivados desde antes de la pandemia.
ya con la crisis social. Antes de la crisis social la economía venía desacelerando. Si Guillén lo habría hecho mejor, no tengo la menor idea, la verdad. Creo que en algunas cosas mejor, en otras cosas quizás no. Oye, perdón, me quedaron tantas preguntas, Nicolás. Vamos a poder conversar seguramente en otra oportunidad. Te quiero hacer algunos regalitos. Con toda esta cadena de candidatos a presidente, ¿no te has tentado por ir en alguna candidatura? Mira, lo que pasa es que la gente se encanta contigo o se desencanta contigo por cuestiones que son completamente mágicas y fuera de tu control. Tratar de perseguir eso es pegarse contra la muralla. Oye, un recuerdo del programa, una simpatía, una caricatura. Café Marley para ti, también. Un set de Café Marley. Está buena la caricatura, está buena. Newman también te regala un gorrito para que te lleve y te lo elegimos de color rojo. ¿Ah? Estupendo. Ahora, usted necesita más el gorro porque es más peladito que yo. Pero está bien, pero yo no necesito el rojo porque de repente me da alergia. Vamos a ir a ver. Bueno, debiera ponerse un poco más rojo. Oiga, muchas gracias, Nicolás. No te levantes todavía porque vamos a invitar a la gente a que vayamos a ver qué nos presenta CPC esta semana, qué es lo que están haciendo las empresas por la pandemia. La pandemia nos pilló a todos por sorpresa. Todos pensamos que iba a ser una situación de emergencia, pero más corta. Sin embargo, nos pilló y nos dimos cuenta que el tema era bastante más serio, más grave, más masivo. Y terminamos casi 5 meses con la gente en sus casas, con las obras paralizadas, con imposibilidad de tener continuidad. El primer impacto que genera es que la construcción es una pega que eminentemente no se puede hacer en forma remota. Lo que nosotros hacemos requiere que nuestros colaboradores y todo el trabajo se desarrolle en terreno y por lo tanto la imposibilidad de movilizarse o la imposibilidad de concurrir a las obras obviamente generó un trastorno enorme. Se desarrollaron dos frentes de acción. Por un lado, en lo que a nuestros colaboradores significa el compromiso y el apoyo de la empresa de buscar la manera de preservar sus fuentes de trabajo. Hubo una comunicación constante con nuestros colaboradores desde el punto de vista de la situación de la emergencia, cómo se estaban preparando las obras para un eventual retorno. Porque lo que teníamos claro es que íbamos a convivir con este virus y con esta situación mucho tiempo. Bueno, la empresa ha sido bastante criteriosa en cuanto al tema de la seguridad personal y al evitar los contagios. Tenemos un kit que se le entrega a cada trabajador que consta de una cantimplora de uso personal, el dispensador de alcohol gel que, bueno, cuando se nos acaba lo podemos rellenar, la careta facial, las mascarillas también nos pasan una para trabajo en faena, otras para irnos hacia la casa y retornar. Han sido súper criteriosos en cuanto al cuidado, a la prevención. En los momentos más álgidos de la pandemia, llegar a nuestros colaboradores con cajas con mercadería a sus hogares, con un programa que armamos con la CPC y con otras empresas. Lo que a mí me sorprendió de sobremanera fue la entrega de una caja de mercadería que me llegó en plena pandemia cuando las labores estaban suspendidas acá. Me la fueron a dejar, de hecho, a la puerta de la casa, cosa que me sorprendió. Como le decía, las chiquillas de Recursos Humanos siempre han estado en contacto con nosotros, monitoreando nuestra situación. La caja de mercadería, si bien uno puede decir, bueno, ¿en qué te ayuda una caja de mercadería cuando uno está sin trabajo y sin poder generar, ayuda de sobremanera? Bastante. La pandemia nos ha enseñado que este tipo de emergencias no se superan solamente disponiendo de recursos o disponiendo de material o equipamiento. Entonces, para poderlas superar efectivamente se requiere de la colaboración de todos los que formamos parte de la familia de Fortaleza, los que formamos parte de nuestra empresa. Muy interesante lo que nos trae semana a semana la CPC. Oiga, hace un par de semanas atrás estuvimos con el doctor Nasir Diwana para hablar de todo lo que era la impotencia masculina y qué sé yo. Y como nosotros no queremos que nos traten de machistas, nuestra siguiente invitada viene a hablar también del otro lado, pues del otro género. ¿Qué pasa con la sexualidad de las mujeres? Ella es
psicóloga clínica y magíster en psicoterapia clínica, actualmente profesora en el magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, coautora del libro El Manual Psicoterapia Integrativa, que saldrá a la venta en marzo próximo. Tiene postítulo en psicoterapia de pareja, especialidad en trauma. Fue columnista de la sección de sexualidad de la revista Cosa. Además, panelista del programa Mujeres Primeros de este canal. Tengo el agrado de presentar a Nicole Cafati. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, pasa por acá, por favor. Cuidado, eso. ¿Cómo estás? Ahí, ¿o no? Bienvenida, Nicole. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, vamos a hablar de todo hoy día porque también tenemos curiosidad por saber qué pasa con la sexualidad de las mujeres. Pero como faltan unos minutitos para las 10 de la noche, vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta volvemos contigo. De vuelta con su café cargado, queridos amigos. Y yo, cargado o simple, siempre voy con Newman. Porque donde vaya, siempre me reciben bien. Una pinta increíble, la nueva colección. Hoy día uno se puede ver más joven con un par de jeans, un par de zapatillas, una chaqueta, un pañuelo. Bueno, hace pocos minutos estuvimos con Nicolás Eizaguirre. Ahora nos vamos para el otro género y nos vamos con Nicole Cafati, que ya está sentada en nuestra mesa para que nos tomemos un café tradicional. Me encanta. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, tú eres más joven y de repente me va a dar pudor las preguntas. Gracias, Matías. Gracias, Qué ojo, rico. Matías, qué interesante el tema que nos va a hablar Voy a estar súper atento. Está bien, está bien. Oye, Nicole, de repente a uno le da pudor conversar estos temas, los más viejos, los jóvenes no, hoy día son mucho más abiertos en materia de sexualidad. Pero tuvimos a un doctor que me contaste que habías visto el programa. Sí, vi el programa. Todo bien bueno. Y que fue bien interesante para la gente, para los hombres, digamos, todo lo que era el tema sexual, que muchas veces no se toca con altura de mira. Vamos al tiro al área chica porque tenemos tantas preguntas que hacerte. Feliz. ¿Cuál es la edad razonable del comienzo de la sexualidad de una mujer? La edad razonable. Sí. Yo no creo que haya una edad razonable. No, pero me refiero a los 3 años, una niñita ya empieza a manifestar. Yo creo que acá primero tenemos que entender de qué hablamos cuando estamos hablando del concepto sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, los seres humanos somos seres sexuales desde que nos creamos, ¿ya? Por cierto, Entonces, sí. yo hago un taller que le enseño a los padres acerca de sexualidad, que lo empecé hace poquito. Yo soy psicóloga especialista en adulto, pero me estoy guiando ahora en algunos talleres para poder guiar a los padres desde la visión del adulto. Y tu pregunta es muy buena, porque yo planteo, bueno, no solo yo, ya, la teoría y muchas cosas, que la sexualidad parte, en este taller lo planteo, pero la sexualidad parte desde que somos pequeños. Sobre todo el concepto del erotismo, ¿ya? Entonces, los padres, por ejemplo, tienen que guiar muy bien a sus hijos en cómo despertar este erotismo. Yo creo que hay pocas situaciones tan eróticas como las que ocurren con una madre y una guagua. Yo sé que esto es difícil escucharlo, pero es súper erótico. Tú fuiste padre y creo que tenés que haber visto y tenés que haber vivido esto de la conexión que se da entre la guagua y la madre. Y es muy, muy erótico. Ahí ya empieza a desarrollarse. Empieza a desarrollarse, por eso quiero aclarar esto. El concepto de erotismo, de sexualidad, de que nos toquen, de todo esto, parte de que somos pequeños y de incluso desde ahí parten muchos de nuestros traumas para poder, luego de adultos, poder vincularnos adecuadamente. Entonces, por eso quiero hacer esta distinción. Ahora, yo te quiero sacar un poco del plano académico, porque yo sé que tú eres profesora de magíster en la universidad. Quiero que hablemos con un lenguaje súper simple y abierto. ¿Ya? Muchas mamás o papás se preocuparán cuando ven un niño o una niña... Tocándose. No sé, tocándose a temprana edad. De hecho, mi taller se llama SOS, tu hijo se toca. Claro. Mi hijo se toca. ¿Es normal? ¿Es una conducta normal? ¿Los padres se deben horrorizar que una niñita, no sé, por eso te preguntaba, ¿a qué edad? No es para preocuparse que... Es que esto es lo que estoy tratando de que podamos, como, de que se pueda entender. No, pero entender. Tranquilo. Yo tengo toda la paciencia del mundo, así que te lo explico 20. Trabajo con gente que le cuesta entender. No te preocupes. Está bien. Lo que estoy tratando de hacer es esta distinción, porque lamentablemente tenemos una cosa muy coitocentrista, muy de que el sexo parte cuando está la penetración, y el sexo parte mucho antes, ¿ya? Y el sexo como concepto de sexualidad, y el sexo como concepto de género, ¿ya? No quiero ser académica, pero quiero que se entienda. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los padres nunca deberían horrorizarse porque los hijos se están tocando, ¿ya? O se
conocen o exploran su cuerpo. Es súper normal, es natural, es esperable, y el rol de los padres, que es lo que yo trato de decir un poco en este taller con una especialista con la que trabajo, es que el rol de todos los padres es tratar, la sexualidad no se puede enseñar, se tiene que vivir. Pero lo que sí podemos hacer es no bloquear a las personas, no generarles trauma, no generarles problemas. ¿Qué estás haciendo, hija? Por favor, qué horror lo que estás haciendo. Eso es lo peor que podía hacer. Eso no tiene que hacer uno. No. Sin embargo, para responder tu pregunta inicial, que yo creo que para allá iba, esto es algo con lo que uno tiene que ir acompañando a los hijos, pero el inicio de una dinámica sexual con otra persona debería ser en un minuto en el que la persona esté preparada para poder vincularse. Muchas veces las relaciones sexuales parten en edades muy tempranas y no estamos preparados para el vínculo que eso nos va a exigir. El vínculo de una dinámica sexual es muy potente. ¿Qué dicen los estudios en Chile, por ejemplo? ¿A qué edad están empezando a tener relaciones sexuales los jóvenes? El último estudio, es que no hay estudios tan presentes, pero el último que yo leí era como del 2018, decía que era desde los 12, 14 años. Yo creo que en verdad está entre los 12, quizás en algunos casos 9, depende la situación social, diría yo, en la que viva esa persona, muchas veces. Lamentablemente, mientras menos información tenemos, muchas veces empezamos a explorar la sexualidad desde esta parte siendo muy pequeños y no nos damos cuenta de esta parte vincular importante. Me va a salir un poquito de los niños para entrar también a ir rompiendo ciertos mitos. ¿Es verdad que el hombre en materia sexual es más visual y la mujer apela un poquito más a los sentimientos, o eso iba cambiando? Yo diría más que a los sentimientos. Yo diría que sí, hay una cosa que tiene que ver con los tipos de cerebro. El cerebro femenino es distinto al cerebro masculino, ¿ya? Tienen distintas características y tienden a ser un poco más visuales los hombres y un poquito más auditivas las mujeres. Lo emocional es distinto. A ver, espérate. El hombre, voy a ser súper... ¿cómo se llama el nombre? No sé si medio ordinario es lo que voy a decir. El hombre se calienta mirando a una mujer. La mujer se calienta más escuchando. Yo creo que el hombre y la mujer se calientan mirando. Lo que pasa es que el hombre se ha entrenado mucho más a permitirse mirar y la mujer no se permite tanto mirar. La mujer no está, como que no nos hemos entrenado, sobre todo en países como Chile, a mirar. Como que no nos permitimos mirar. Muchos de los problemas cuando llegan, ponte tú, paciente a mi consulta, es ese. Que creen que no pueden mirar a los hombres o a las mujeres, dependiendo del tipo de sexo que sientan que tienen. Todavía hay mujeres que no les gusta prender la luz. Yo creo que hay un porcentaje muy elevado de gente, no solo mujeres, hombres en general, que no les gusta prender la luz porque sienten incomodidad con su propio cuerpo o con el momento de tener que mostrarse frente a otra persona. La situación de la dinámica sexual es súper íntima y uno tiene que estar súper cómodo con su cuerpo para poder manejarlo bien y prender la luz. Vamos rompiendo mitos también. Yo creo que una etapa antes de y después de en la sexualidad de la mujer tiene que ver con la aparición de la píldora anticonceptiva. Tú a lo mejor naciste con la píldora anticonceptiva, pero antiguamente el hecho de tener relaciones sexuales, no habían estos métodos que hay hoy día, como que liberó un poco más a la mujer, ¿no? Sí, yo creo que ese es un punto muy importante y otro punto súper importante en la historia es el movimiento gay, porque fue permitiendo que... ¿El movimiento gay? Sí, el movimiento gay amplió, yo creo que eso fue maravilloso para las mujeres, amplió la visión de que más personas pudieran opinar y que las mujeres se pudieran preguntar cosas, porque la píldora permitió como el dejar de focalizarnos en la sexualidad solo como reproducción. Pero el otro movimiento empezó a darse cuenta que uno podía tener una identidad de su propia sexualidad. Y eso también movilizó a la sexualidad femenina, mucho. Piensa esto que recién en 1960 se descubrió el primer orgasmo femenino. O sea, 1960, eso no fue hace tanto tiempo atrás. Antes se pensaba que las mujeres no tenían orgasmo. Entonces, el foco de la sexualidad era en el hombre, no tanto en la mujer. En el placer del hombre, en lo que sentía el hombre. Y esos fueron los cambios que hicieron que pudiéramos cambiar. Mito verdad, ya que pusiste el tema. ¿Es cierto que una gran mayoría de las mujeres nunca ha tenido orgasmo en su vida? Gran mayoría de las mujeres. La gran mayoría de las mujeres. De hecho, solo un tercio de las mujeres en el mundo. O sea, nos tienen engañado a muchos. Cerca del 90% de las mujeres finge orgasmo. Yo creo que es más. O sea, oye, la hice ver estrella y qué sé yo. Sí, y es la peor cosa que pueden hacer es fingir orgasmo, de verdad. Porque le entrenan o le enseñan a su pareja que lo que está haciendo es bueno cuando en verdad no es bueno.
Entonces empezáis a generar una dinámica sexual en la que lo que te están haciendo y cómo tú estás dividiendo y compartiendo esta dinámica no te está gustando, en verdad. Querida amiga, si usted No, finja, no. tiene orgasmo realmente, pertenece a un 10% nomás de las mujeres. O sea, es una... A un tercio. ¿Y por qué le cuesta tanto a una mujer llegar al orgasmo? Muy buena pregunta. Yo creo que hay demasiados factores, ¿ya? Pero si yo pudiera elegir principalmente alguno, yo creo que tiene que ver con la incapacidad que tienen las mujeres, primero, de saber cómo son sus genitales. Las mujeres no se miran. O sea, una de las primeras cosas que yo hago en la terapia es decirle al paciente, vaya a su casa, toma un espejo y mírese la vulva, porque nunca se han mirado en la vagina. No saben cómo es su vulva, no tienen idea cómo son sus genitales y esperan que funcionen sin saber cómo son. Eso es lo primero. Anatómicamente no tienen ni idea de lo que está pasando allá abajo. De esto a muchas les da hasta miedo mirarse. Sienten vergüenza, tienen malos diálogos con su propio cuerpo. No es como el hombre, que se mira, que se trata bien, que son como amigos, como que tienen un encuentro. Se tocan, le ponen nombre, se mete la mano aquí. le ponen nombre, interactúan. Es una buena relación. Por absurdo que parezca esto, las mujeres no hacen eso. Las mujeres tienen vergüenza, se tapan, no quieren, dicen que no. Cuando uno les dice, tenés que ir a tocarte, mirarte la vulva, dicen, ¿pero por qué? Yo he tenido pacientes en la consulta llorando porque yo les digo que tienen que mirarse al espejo. Entonces, hay una dinámica con tu propio cuerpo diferente, ¿ya? Desde ahí... Pero ha ido cambiando un poquito eso. Yo creo que la mujer... Ha ido cambiando, yo me pero acuerdo se mantiene todavía. Si una pareja quería tener, por ejemplo, encuentros cercanos, tenía que el hombre tomar la iniciativa. Hoy día, en países más desarrollados, me han contado amigos. Sí, ha ido cambiando. La niña lo aborda en el bar, la niña lo lleva a su departamento. Es algo que no pasa tanto en Chile. La niña le hace el amor y después le dice, oye, ándate porque mañana tengo que trabajar. Y el hombre queda marcando ocupado. Ha ido cambiando. Sí. ¿Ah? Y lo que está generando hoy día ese cambio es un desafío en los cambios de roles. Hoy día está dándose mucho cambio de rol entre el que la mujer se está empoderando mucho. Estamos hablando mucho de la dinámica heterosexual, pero bueno, en ese caso se están empoderando mucho las mujeres y los hombres no están sabiendo manejar esto. Entonces están generando, ponte tú, los hombres, otro tipo de problemas, como la difusión eréctil. Porque es tan amenazante ese encuentro que no tienen erecciones. Es difícil. Y no significa necesariamente que tengan un problema, es que la situación se vuelve más amenazante. No están acostumbrados a tener esa dinámica. Te invito a que mires el monitor porque tenemos un video que te va a hacer una pregunta. Hola, mi pregunta es si es normal solamente tener orgasmos clitorianos. Ya, oye, qué buena pregunta. Eso es culpa de Freud. Orgasmo? Eso es culpa de Freud, ¿eh? Que habló que el clítoris era, que habían dos tipos de orgasmo, el clitoriano y el vaginal, que el clitoriano era infantil. No, bórrese toda esa idea de la cabeza. Orgasmo hay uno. Uno tiene un puro tipo de orgasmo. Lo que pasa es que puede partir desde distintas partes del cuerpo. O sea, hay mujeres que tienen orgasmo tocándose el lóbulo de la oreja y uno no dice orgasmo del lóbulo de la oreja, ¿ya? O sea, uno puede tener orgasmo de distintas partes del cuerpo estimulando la zona erógena que para ti sea buena. Entonces, en relación... Perdón, te voy a ir haciendo preguntas Sí, respecto a eso, interesante. ¿No todas las mujeres tienen el punto G en el mismo lugar? El punto G sí, porque está definido como un lugar específico en el cuerpo, ¿ya? Pero ya, pero a lo mejor me equivoqué. El punto erótico que hay mujeres que no les excita, por ejemplo, que le besen los pechos. Hay otras mujeres que es lo que más les vuelve loca. Por supuesto. Igual que a los hombres. Hay hombres que les gusta que les estimulen alguna parte del cuerpo y hay mujeres que no les gusta que les estimulen la misma parte del cuerpo. Somos dinámicos y mientras más vas conociendo tu cuerpo, más vas a saber qué es lo que te gusta. Y no solo pasa eso, esto pasa también en distintas parejas. Con una dinámica de pareja me puede gustar mucho que me toque en un brazo y con otra dinámica de pareja me puede gustar mucho que me toque en la pierna. Depende de mucho de la dinámica y de cuánto yo me abro en esta dinámica. Pero para contestar está claro que estamos dejando de lado todas las concepciones religiosas. En esto estamos hablando solamente del tema de la sexualidad de las mujeres. Es obvio que habrá muchos telespectadores que estarán pensando, oye, pero ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está? Estamos hablando de la sexualidad. Después vamos a preguntarle si efectivamente es mejor o no es mejor la sexualidad con amor, con ese sentimiento. Es distinto. Bueno, vamos por parte, pero para responder ese rápido, es distinto. Yo no creo que haya una cosa que sea mejor o peor. Yo creo que uno de los problemas en la sexualidad es que le ponemos una connotación moral. Y llegamos y ponemos lo bueno y lo malo cuando la sexualidad no necesariamente tiene que tener una connotación moral para ser definida. Y ese es uno de los problemas que lamentablemente le hemos cargado a la vida sexual que tenemos. Pero eso, para responder... No, pero es que es súper interesante lo que acabas de decir. O sea, en una pareja
no existen las prohibiciones o no deberían existir. ¿Cuál es el límite? El placer que pueda tener la otra pareja hasta donde no le falte, donde no pase a llevar lo que ella no quiere o donde no pase a llevar lo que él no quiere o le molestan. Me imagino que será así, ¿no? Los límites, creo yo, en las dinámicas pareja van con algo que se llama el consentimiento. ¿Ya? Yo tengo que tener consentimiento en lo que estoy haciendo. De hecho, las prácticas de BDSM son muy buenas en esto. A mí me encanta cómo las prácticas de BDSM, de sadomasoquismo, como prácticas un poco más kink, más potentes, como de técnicas como de... producir dolor, eso. De producir dolor, de masoquismo, de bondage, de... Se aglomeraron y se llaman hoy BDSM y otras técnicas. Mira, y el sexo más tradicional es llamado sexo vainilla, que es como un sexo un poquito más soft, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las prácticas de BDSM, este tipo de prácticas tienen, porque saben que pueden tener riesgos, ¿ya? Como amarrarse, ahorcarse, pegarse, ¿ya? Tienen un montón de protocolos previos a... Te voy a explicar por qué te estoy diciendo esto. Y dentro de ese protocolo tienen un protocolo inicial de, digamos, una palabra. Tenemos una palabra de, por ejemplo, que se llama, no sé, amarillo, ¿ya? Cuando lo que esté pasando no queremos que avance. Y cuando terminan sus prácticas sexuales, tienen una parte final de aftercare, como de acariciarse, preguntarse cómo lo pasaron, qué sintieron. Yo no estoy diciendo que estas prácticas sean buenas o malas, saquemos de nuevo el concepto moral, pero lo que hacen y la forma en la que se tratan previo al acto sexual me parece maravilloso. Me parece que la gente que tiene técnicas vainilla... Incluso esas cuestiones que a alguien le puede parecer horroroso tienen ciertos protocolos. Tienen protocolos que yo creo que todas las dinámicas sexuales deberían tener. Todos nos deberíamos preocupar de qué es lo que estás sintiendo. Por ejemplo, muchos de los problemas que me llegan a mí a la consulta son por algo que se llama el vaginismo, ¿ya? O la dispareunia, que hoy día cambió la nomenclatura y se llaman trastornos por dolor. Pero explícanos qué es lo que es el vaginismo. Son trastornos por dolor, o sea, problemas que tienen que ver con el dolor durante el sexo. Algo, en la penetración me está doliendo algo, o el vaginismo tiene más que ver con que se cierran las paredes de la vagina antes de tener una penetración. Todas esas cosas son generalmente muy dolorosas y las parejas no se preguntan nada. No se preguntan cómo lo están pasando, no se preguntan si les duelen, no se abrazan después, no se preocupan muchas veces. Entonces, esas técnicas deberían estar implementadas en todos los tipos de... Y esos problemas que se pueden estar sintiendo identificadas muchas mujeres que nos están viendo, ¿tienen solución? Tienen solución. Esto es una de las cosas que me fascina de la terapia que hago yo, es que tiene 100% solución. Todo tiene solución. En sexualidad, no sé si todo, porque siempre hay un sesgo y hay un espacio en el que uno no se puede equivocar, pero la gran mayoría de los problemas en sexualidad tienen solución y tienen una muy buena solución. Con el doctor Nasir Diwana, llegamos a la conclusión de que el que era impotente era porque quería ser impotente. Hoy día existe 100%. Prácticamente... Pero ¿cuáles son los principales problemas que tienen las mujeres? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con la menopausia? ¿Cuándo las mujeres...? Porque uno esperaría que una mujer joven tuviera la capacidad de sentir placer, además en su relación, ¿no es cierto? Mejor si está con su pareja estable, etcétera, etcétera. Podemos poner todo tipo de condicionamiento, pero uno esperaría que una mujer joven tuviera una relación sexual sana, placentera, además. ¿El porcentaje de problema empieza con la edad o no necesariamente? El porcentaje de problemas empieza con la falta de educación, con la falta de información al respecto de la sexualidad. Y eso puede ser en cualquier edad, ¿ya? Aparte, debido a diferentes cosas que pasan con la edad, van a pasar distintos problemas. En la menopausia vamos a tener cambios hormonales que nos pueden afectar, pero está comprobado que dependiendo de cómo tú hayas vivido tu sexualidad antes, va a verse más o menos similar luego. Entonces, acá hay distintas cosas. Una cosa es la capacidad que yo tengo para sentir placer en mi dinámica sexual, y otra cosa distinta es cómo yo soy capaz de manejar mi sexualidad con otra persona. Porque hay muchas veces pero yo tú puedo tener placer... Perdona, Nicole, partiste diciendo la gran mayoría de los problemas tiene que ver con la educación. Sí. Mira, hagamos una pequeña encuesta aquí en el estudio con los camarógrafos. Que levante la mano el que tuvo educación sexual, que alguien le enseñó cómo había que tener sexualidad. Mira, ya, ¿y puro Rodrigo. Pero espérate, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tipo de educación sexual tuviste? ¿Quién te educó? ¿Qué es para ti educación sexual? Rodrigo, así yo repito. Tus papás te hablaron.
Ya. Es complejo porque la verdad, a mí nunca, no me acuerdo, yo soy más viejo sí, que todos ustedes. Yo no me recuerdo que mi padre me haya sentado, hijo, mira, vamos a hablar de sexualidad. No, nadie. Tú lo que tienes que... No se usaba, no era una costumbre. Cuando tú hablas de la educación sexual, ¿a quién se le entrega esa...? A nadie. ¿Ah? La gente no tiene esa información, ese es el problema principal de todo esto. ¿Y a ti te parece bien esto del IFE, esto que se quiere enseñar en los colegios, que los profesores sean los que le enseñen la forma de la sexualidad a los niños, que ha tenido por lo demás mucha resistencia y razonable resistencia en muchos casos de muchos papás? O sea, yo tengo sentimiento encontrado, porque me parece que sí tiene que haber información. El problema es que el tipo de información y la forma en la que lo estaban planteando estaba muy mal guiada. Entonces, ese tipo de información quizás no era la adecuada, pero necesitan especialistas que sepan bien cómo elaborarlo, y sí se necesita. Y sí debería ser información que se explica y que se entrega en los colegios, es que los padres no saben. O por último, que hayan talleres que entrenan a los padres para que ellos puedan ir y enseñárselo a sus hijos. Claro. O sea, la información tiene que haber, y si es que no te la enseñan, no tienes cómo adivinarla. Porque es información que yo tampoco, o sea, yo me formé en esta área y yo tampoco la sabía antes de formarme. No sé si viste la película Laguna Azul. No, no la he visto. Bueno, la Laguna Azul son dos jóvenes que terminan náufragos chiquititos en una isla, se quedan solos, básicamente, y instintivamente empiezan a descubrir la sexualidad. A los perros, a los animales, nadie les enseña sobre su sexualidad. Sin embargo, tienen el instinto natural de producción. ¿No pasa un poco eso también con el ser humano? No hay que dejar que libremente ese instinto se vaya desarrollando. Yo acá tengo mi visión, y es que la sexualidad humana de natural tiene casi nada, creo yo. La gran diferencia entre el sexo de los animales y el sexo humano es que el ser humano erotizó el sexo. El ser humano le puso erotismo a esto. Y eso hace toda la diferencia. Eso es lo que genera que exista el placer al que llegamos realmente. La capacidad de erotizar, cada uno lo encuentra. La gente, un beso te puede generar más placer que una penetración. Y eso tiene que ver con tu cabeza. Entonces, no es pensando, interesante. Me parece súper interesante. ¿Qué es lo que eso que acabas de decir me quedó dando vuelta en la cabeza? Un beso puede producir más placer que una penetración. Pero ¿qué porcentaje de beso producen más placer que una penetración? Está mal hecha esa pregunta, porque la pregunta no es qué porcentaje de beso produce, sino que qué porcentaje de personas son capaces de erotizar un beso y no la penetración. Y ese es el problema, que la gente está seteada, pero déjame responder, que la gente está seteada a erotizar los genitales y no han aprendido que podemos erotizar lo que queramos. Ahí es donde lamentablemente estamos achicando nuestra sexualidad. Nos estamos privando del placer que significa pasar por todo nuestro cuerpo y entender que todo nuestro cuerpo es una fuente de placer. A mí, tengo que decirle honestamente, me da un poquito de vergüenza que una chiquilla tan buena moza, tan joven, me esté enseñando que yo podría haber erotizado mis dedos, las distintas partes de mi cuerpo. Uno tiene una idea a lo mejor equivocada. Porque claro, a mí me cuesta pensar que un beso puede ser más erótico que finalmente un coito. Me cuesta pensarlo. Aunque ¿cómo que cuesta pensar? El erotismo muchas veces tiene que ver con la preparación, tiene que ver con el ambiente. Un sueño puede ser más erótico que la realidad. Y no estáis tocando nada. Sin lugar a duda eso. Oye, tenemos un video también, una pregunta en video para que la vea. Querida Nicole, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo lo hace una mujer cuando en la relación lleva varios años y cae en el aburrimiento, en el letargo, digamos, de la cotidianidad? ¿Cómo nos reinventamos? Palabra que está tan de moda. ¿Cómo nos reinventamos sexualmente? Muchas gracias a la cantante Mariela Montero que hizo esta pregunta. Qué buena pregunta. Esa pregunta, en otras palabras, es ¿cómo deseo lo que ya tengo? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que me estáis haciendo. ¿Cómo deseo lo que ya tengo? No, porque al en una relación de pareja, pero al revés, te estáis aburriendo. ¿Cómo cambio a lo que llegó mi relación, que es la rutina, es lo mismo de siempre? Más que como... Lo que me está preguntando es ¿cómo deseo a la pareja que tengo después de un tiempo porque vuelvo en la rutina y me estoy aburriendo?
Sí. Entonces, la gran pregunta que me está haciendo ella es, ¿cómo deseo lo que ya tengo? Y para poder entender eso tenemos que entender el concepto de deseo. El concepto de deseo tiene que ver con lo que no tengo. Yo deseo lo que no tengo. El deseo tiene que ver con ir a buscar lo que está fuera de mí. Entonces, cuando yo no tengo algo, lo deseo. Cuando lo tengo, ¿qué me pasa con el deseo? Claro. ¿Qué me pasa con el deseo cuando ya lo tengo? Deja de ser deseo. Desaparece. Es una realidad. Entonces, cuando estamos en Oye, una relación... esta mujer nos ha hecho pensar, ¿eh? Es más jodido la sexualidad de la mujer que de los hombres. Los hombres era más fácil, nos está haciendo pensar, pero interesante. Entonces, por eso digo que lo que ella está preguntando es eso. Ella está preguntando cómo deseo lo que ya tengo, que sería en este caso mi pareja, ¿no es cierto? Mira, que ya la conozco. Tratemos de traducir en palabras para que todos entiendan lo que te preguntó ella. ¿Cómo mantengo el deseo, básicamente? Es que para entender eso, hay que entender que lo que hay que focalizar acá no es en el punto de la persona que ya tengo, ni la relación de pareja que tengo, sino mi propia capacidad de sentir erotismo, de sentirme deseada, de sentir que yo puedo expresar mi deseo. Muchos de los problemas de deseo sexual en las parejas tienen que ver con que yo me alejo de mí y le pongo toda mi responsabilidad al otro. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que mi capacidad de sentir deseo está en mí, se activa mucho más rápido el deseo. O sea, hacerme responsable de mi propia coincidiendo sexualidad. con el doctor ¿Con lo que decía? que dijo lo mismo de los hombres, que uno está siempre pensando que la otra pareja es la que... La pareja es la que tiene que... No, pues es uno mismo el que tiene que de alguna... Por eso partí diciéndote esto. Porque hay un error en esta concepción, en el que uno dice, ¿cómo lo erotizo? ¿Cómo hago que esta cuestión se despierte de nuevo la pasión? Y lo único que hago yo tengo un programa como de 21 días con mis pacientes que les enseño a hacer esto de nuevo, pero lo que realmente hago es que los educo en el concepto del deseo. Porque la gente llega y no sabe ni lo que quiere. Entonces, al final, lo que hay que hacer acá es empoderarte a ti mismo de nuevo para poder sentir lo que quieres sentir. Si la imposibilidad está en ti, no en el otro, ni en la dinámica. No, pero la dinámica también ayuda un poquito. No, la dinámica genera ayuda en algo que se llama el deseo espontáneo. Si estáis todos los días en el mismo lugar, con la misma luz, en la misma pose, de alguna forma va perdiendo el incentivo, porque al final de cuentas el estímulo, el estímulo tiene que ver con... Porque, por ejemplo, yo hago así, pestañaste, pero si empiezo a hacer así, ya dejas de pestañear, porque cuando el estímulo es frecuente, pierde su condición de estímulo. Entonces, cuando siempre hay la misma situación, de alguna forma puede ir cayendo en una rutina que disminuye ese estímulo, ¿o no? Sí, pero acá voy a hacer una distinción importante. Sí, pero aunque no lo creas, la rutina es lo mejor para las relaciones de pareja. O sea, una buena rutina arregla cualquier dinámica de pareja. El problema nunca va a ser la rutina, ni la preparación. El problema... pero lo que entendemos por rutina es la misma... No, la monotonía. La monotonía, ya, bueno. Entonces, pero a lo mejor usé la palabra equivocada. No, sí está bien. Es que es bueno porque yo creo que la gente lo confunde. Entonces, el problema es ser monótono. El problema no es generar una rutina. Entonces, ¿cómo despierto de nuevo el deseo? Generando una rutina basada en el deseo. O sea, lo que yo siempre digo es que las dinámicas de pareja cuando parten son súper eróticas y siempre queremos estar bueno, ahí hay algo que pasa a nivel cerebral que ayuda mucho, pero también tiene mucho que ver con que nos preparamos mucho para cada uno de los encuentros sexuales. O sea, no hay nada más preparado que una pareja que se está recién conociendo. O sea, la mujer está 100% de pila, el calzón sostén combinan perfecto, bañado pero perfecto. O sea, vengo desde el día anterior pensando qué me voy a poner para el día después. Eso está total y completamente preparado. De espontáneo no tiene nada al principio de la relación de pareja. Y como que con el tiempo se nos va olvidando que era así. Y le ponemos como una muy mala fama al tener que preocuparnos y hacer una rutina. Pero esa es realmente parte de la solución. Y que la rutina tenga en la dinámica cosas eróticas que tengan que ver con la pareja. Pero para eso tenemos que conversar, tenemos que saber, tenemos que conocer a nuestra pareja. Indagar en estas preguntas que parece que como quedan mío. Interesante esta psicóloga Nicole Cafati que nos está como haciendo pensar sobre todo esto. Ojalá que a usted le esté sirviendo en sus casas lo que estamos hablando. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor, pero con otro género. El hombre, yo le decía, ¿qué pasa con un hombre que no tiene relaciones sexuales, que no se masturba? La respuesta de él fue que este semen que de alguna forma tiene que irlo renovando y botando de alguna forma, sale solo en las noches de un nombre técnico. En el caso de la mujer puede pasar eternamente sin tener ninguna actividad sexual.
tanto el hombre... Hay una ley que se llama la ley de Fischer, ¿ya? Y esta ley lo que dice es que nuestra dinámica sexual, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia sexual de 2 veces a la semana, teniendo relaciones sexuales, cuando paso a tener 3 veces a la semana, el cuerpo me va a tirarear un poco, me va a decir que no, pero voy a pasar a 3, 4 y probablemente voy a ir aumentando. Lo mismo pasa al revés. Cuando vengo con una dinámica sexual de 2 veces y termino y decido empezar a tener 1 o 0, el cuerpo va a empezar, al principio no, pero puedo terminar no teniendo ninguna relación sexual y que se acabe. Lo que no significa que necesariamente se tiene que acabar totalmente mi deseo. Pero generalmente lo que pasa es que si no nos estimulamos eróticamente, y acá viene la razón por la que yo dije que la sexualidad humana tiene poco de natural, podemos dejar de erotizarnos y alejarnos de nuestro propio deseo. Y es ahí donde nos alejamos, y nos alejamos tanto que... O sea, una mujer... No podemos por dejar ejemplo, de tener ganas. Una mujer, no, yo ya me olvidé de eso, no, yo ya... Frases que uno escucha, yo ya tengo tela de araña, yo no... Yo desde que mi marido... Eso es real. Puede ser que nunca más tenga ninguna actividad sexual. 100%. 100%. De hecho, pasa mucho. Oye, estamos aprendiendo cosas... Lo que no quiere decir que sea lo que debería pasar, pero pasa mucho. Pasa mucho. Fischer lo describe bastante. Usted no se mueve porque tenemos muchas preguntas. Esa que usted está pensando, sí la tenemos aquí para hacérsela a Nicole. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos. Estamos en Café Cargado. Seguimos conversando con Nicole. Nicole, ¿hay algún botón para llamarte cuando uno tenga alguna emergencia con una mujer? Oye, ya estamos más adentrada la noche. Te voy a hacer preguntas un poquito, a lo mejor que van a poner más colorado algunas de nuestras telespectadoras. El tamaño del órgano sexual masculino, ¿es importante en una relación sexual con la mujer? ¿O es tan importante como pareciera ser que lo hacen ver? A ver, para lo físico y anatómico, no. Es más importante el gruesor del miembro masculino, ¿ya? En el caso de una dinámica de pareja heterosexual, ¿ya? Que tiene que entrar en una vagina. Porque el tercio externo de la vulva es la más sensible y la que siente mayor sensibilidad. De hecho, la estimulación, la mayoría de las mujeres llegan al orgasmo estimulando el clítoris principalmente dentro de la estimulación de la parte de la vulva. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte externa, mientras más ancho sea el pene, mayor va a ser la posibilidad de roce. Ahora, el largo no es tan relevante en relación a lo anatómico y a lo real del cuerpo, pero sí es muy relevante en relación al erotismo. Lamentablemente. Coincidiste también con el doctor, ¿eh? También dijo lo mismo, que era más importante el diámetro que el largo. ¿Ah? Sí. El largo tiene más que ver con una percepción social, ¿ya? Y lo social y la visión y todas estas cosas influyen en nuestro erotismo. Oye, ya que estamos hablando de eso, aprovechamos a hablar también de los juguetes sexuales. ¿Qué te parece el uso de los juguetes sexuales en una relación de pareja? Genial. Encuentro que las parejas quieran adentrarse a una sexualidad que tenga juguetes, me parece súper bueno, súper recomendable. De hecho, muchas de las posiciones sexuales funcionan bastante mejor cuando hay estimulaciones de vibradores de por medio. Hay posiciones sexuales en las que no se puede llegar de manera tan fácil a, por ejemplo, el clítoris. Entonces, la estimulación de un vibrador es muy buena. Lo que sí me pasa con los juguetes sexuales, encuentro que son perfectos, que hay que usarlos como juguetes, no usarlos siempre, y que hay algunos juguetes sexuales nuevos que lamentablemente condicionan mucho el cuerpo y que hay que saber usarlos, ¿ya? Por ejemplo, ahora está súper de moda un juguete sexual que se llama succionador de clítoris. No sé si lo había escuchado, ¿ya? Que succiona el clítoris. La característica de este juguete sexual es que hace que el cuerpo tiene que pasar por distintas fases, ¿ya? O de la respuesta sexual para poder llegar al orgasmo, ¿ya? Dentro de eso está la excitación, la meseta, el orgasmo y luego la resolución, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la última? La resolución, que es lo que tienen principalmente los hombres, que es como cuando se termina el orgasmo y hay un periodo refractario, o sea, lo que me demoro en volver a excitarme nuevamente, que es como un periodo de descanso. Entonces, lo que pasa con este juguete sexual, que es el succionador de clítoris, es que acelera todos estos procesos. Porque dentro de la parte de la excitación, lo que pasa es que la sangre se irradia a esa parte del cuerpo. Entonces, cuando usamos estos juguetes, como que se irradia demasiado rápido, succiona muy rápido. Entonces, yo no alcanzo a darme cuenta que estoy excitado y ya llego al orgasmo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si yo lo uso mucho,
condiciona a mi cuerpo a llegar muy rápido al orgasmo. Y luego, en una dinámica de pareja cotidiana, sin juguetes sexuales, me cuesta más llegar al orgasmo. Porque como que condiciona a mi cuerpo a llegar muy rápido. Entonces, Ya, eso es algo que no debería pasar. Lo entendí. Al principio diste una cifra horrorosa, que el 90% de las mujeres no había alcanzado el orgasmo. No, no el 90. 2/3 de las mujeres, 1/3 de las mujeres en el mundo tienen orgasmo, 2/3 no lo tienen, y dentro de ese porcentaje hay un porcentaje de mujeres que les cuesta llegar y no siempre lo tienen. Entonces, esos estudios también son medio... Pero la gran mayoría de las mujeres en el mundo no tienen orgasmo. No lo alcanzan. Y una mujer, por ejemplo, que no ha experimentado el orgasmo, ¿podría mediante estudio, preparación, juguete, Sí. a lo mejor De hecho, un yo trabajo? hago mi terapia en sexualidad en relación al orgasmo es en base a enseñar a las mujeres a llegar al orgasmo. Que uno de los trastornos ¿Y qué sexuales es la porcentaje- anorgasmia. ¿Qué porcentaje de mis éxito tiene? Yo nunca he tenido una paciente que haga lo que yo le digo que tiene que hacer, que no llegue al orgasmo. Porque lo que uno hace cuando uno le enseña a la mujer a llegar al orgasmo es sacar todas las cosas que te imposibilitan llegar al orgasmo. No llegar al orgasmo en sí mismo. Todas las mujeres son potencialmente orgásmicas, todas. Esa es una buena frase. ¿Ya? Todas las mujeres son Todas, potencialmente todas. orgásmicas. Todas. O sea, las que no han llegado a un orgasmo... Es porque no saben Esto tocarse. coincide también con el doctor. Todos los hombres pueden tener potencia ¿Sabe harto sexual. ese doctor? ¿Ah? ¿Sabe ¿Sí? harto ese doctor? No, claro, pero dice, los que no quieren es porque no han usado. Tú estás diciendo que hay formas de una persona... a lo mejor por el tabú no se atreven, por vergüenza. Porque hay muchas- ¿Qué va a pensar si voy a decirle que no he tenido nunca orgasmo? Una de las principales limitantes en general en los trastornos sexuales son las creencias. Las creencias que nos limitan a llegar a tener el placer que queremos tener. Yo trabajo mucho desde la creencia y trabajo desde el cerebro, a nivel Bueno, neurofuncional. hay religiones que le cortan el clítoris a las mujeres porque la mujer no puede tener placer Lo que todavía. es totalmente absurdo porque puedes tener orgasmo igual. Bueno, por eso que te digo, pero Pero lo digo para que pero tiene que pero ver sí. con las creencias, o sea, es cierto lo que tú estás diciendo. Oye, interesante. Creo que tenemos otra pregunta, me decía... Hola Checho, ¿cómo estás? Las mejores vibras para Café Cargado y para ti muchos cariños. Vamos a lo que nos aboca. Doctora Nicole Cafati, una consulta o más bien coméntenos en relación a lo que tanto se dice. ¿Es verdad que si no se tiene sexo no brilla el pelo? A mí me consta que no es así. Bueno, eso es otro mito también que podría despejar. ¿Tiene algo que ver el brillo del pelo con la actividad sexual? La actividad sexual tiene muchas consecuencias positivas para el cuerpo, ¿ya? Lo que sí me pasa es que me molestan un poco esos estudios porque lo que me pasa a mí es que me hace pensar, ¿qué nos está pasando como humanidad que tenemos que ver que el sexo hace que bajes de peso, que te brille el pelo, para poder querer tener sexo? Eso es lo que más me preocupa a mí. Más allá de si te brilla o no te brilla el pelo después del sexo. Es por qué tenés que preocuparte de que te va a brillar el pelo para buscar sexo. Ese es el problema real, creo yo. El sexo oral, por ejemplo. Es la previa... Es importante la preparación que el hombre le haga a la mujer para que la mujer llegue a tener placer, o no es tan importante como pareciera que nos hacen ver. Ah, es que tú no me preparaste, tú quieres la penetración al tiro. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Tiene que ver eso? ¿Y qué pasa también con el sexo oral? Ya. Porque a los hombres les encanta el sexo oral, me imagino que a las mujeres también, ¿no? Yo creo que eso, a mí, ya, vamos por parte. Es muy buena tu pregunta y sí, es muy importante la previa, sobre todo en dinámicas heterosexuales, porque la mujer, el cuerpo de la mujer, se demora más en llegar a esta fase de excitación para poder estar preparada para llegar al orgasmo. Y se demora aproximadamente unos 20 minutos antes de estar preparada toda la parte vulvar para ser penetrada. ¿Ya? Entonces es importante anatómicamente que tengamos una previa bien larga para poder preparar nuestro cuerpo, ¿ya? Así que sí, es importante. Ahora, psicológicamente hablando también es muy importante. Para ir por parte. Sí. Así como el hombre para poder tener un coito necesita una erección de calidad, sí. la mujer necesita una lubricación de calidad. Perfecto, sí. Ya, perfecto. Y esta Bueno. lubricación de calidad generalmente se demora unos 20 minutos. Hay mujeres que menos, hay mujeres que más, depende de cada uno. Esto no podemos generalizar tanto, pero con 20 minutos generalmente debería poder estar bien preparada físicamente para llegar y tener una penetración. Otra pregunta. Esto ya me da un poquito más de pudor hacértelo, pero no quiero que se me quede en el tintero. Se ha puesto muy de moda en la juventud
algunos estudios que leí antes de entrevistarte, el sexo anal. ¿Ya? A mí me da pudor porque a mucha gente seguramente se oye, pero ¿cómo hablan de eso en televisión? Pero se ha puesto muy popular en la juventud, por eso que te lo pregunto. ¿Es válido? O sea, yo creo que cualquier experiencia que una pareja, trío o lo que sea de dinámica, quiera vivir, es válida. Y la estimulación anal es súper placentera, igual como una estimulación vaginal, igual como una estimulación del lóbulo, de los pezones. Claro, pues sí, al principio dijiste que el erotismo podía estar en cualquier parte. Yo eso lo aprendí trabajando con lesionados medulares. Sí, ¿eh? Mira, interesante. Así que sí, puede estar en cualquier parte. Y la estimulación anal es una parte del cuerpo que aparte que es muy erótica, ¿no es cierto? Porque lo prohibido también es muy erótico, ¿ya? Y ahí juega por esto mismo, ¿no es cierto? Que tú me estás diciendo, me da pudor hablar de esto, que qué sé yo, y genera un erotismo. Sí, pero no me hagáis caso a mí, porque yo soy viejo. Pero hoy día en la juventud esos temas... Lo que no quiere decir que no exista a nivel social igual una cosa erótica asociada al sexo anal, que sí influye en que pueda ser o no más deseable o menos deseable, dependiendo de cada pareja. Oye, lo otro, tengo hartas preguntas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Avísenme para no pasarme, porque me queda todavía la pornografía, las películas porno. Internet son aunque digamos, oye, porque como hablan de la pornografía, estamos hablando... Es el sitio más visitado, los sitios más visitados en Internet, lejos son los sitios pornográficos. Preferentemente los hombres. ¿Cuál es la relación del género femenino con la pornografía hoy día? ¿También está recomendado? ¿Se estimulan las mujeres al mirar pornografía como se estimulan los hombres? Ya, a ver, acá hay varias cosas en relación a la pornografía. Voy a tratar de decir algunas cosas, ¿no es cierto? Pero las más relevantes. En primer lugar, a mí me parece que el consumo de contenido sexual no es negativo. El problema del contenido sexual es cómo la calidad del contenido que se vende hoy. El contenido sexual que hay hoy disponible gratis es muy agresivo, ¿ya? O sea, cada 30 segundos hay una imagen de agresión en la que aparte la persona que está siendo agredida acepta esta agresión de manera positiva. Aparte, otro como factor negativo de este tipo de pornografía es que actúa directamente en el cerebro como una droga. Esto es súper importante, porque generalmente la gente va a mirar este contenido para tener un orgasmo o tener placer muy rápidamente. Entonces, lo que hace es que uno va accediendo a contenido, ¿ya? Que se va acostumbrando a que sea rápido. Y llega un punto en el que uno se termina aburriendo de ese tipo de contenido y voy a otro contenido. Y es por eso que el contenido del porno termina siendo muchas veces muy potente, ¿ya? Para poder activar neurofuncionalmente a las personas y que se vuelvan adictas a este contenido, ¿ya? En relación a eso, creo que ese tipo de contenido sexual, pornográfico, es negativo. Hay otros contenidos sexuales que son bastante buenos, que funcionan súper bien, que no generan este tipo tan potente de adicción en la cabeza. ¿Cómo cuáles? Hay una creadora de pornografía que yo encuentro muy buena que se llama Erika Lust, ¿ya? Que es una Erika Lust, que es una cineasta que se dedica a hacer porno, pero a un nivel como si fuera como un Netflix en relación al porno. Entonces son series, uno va siguiendo las historias, tienen erotismo, es otro argumento. Tipo, no sé si tienen tanto argumento, pero sí tienen unas relaciones sexuales un poquito más naturales. De hecho, algo que se ha puesto bien de moda es el porno amateur, que la gente se graba y se muestra teniendo sexo y son relaciones sexuales mucho más humanas, ¿ya? El porno generalmente que uno ve que está gratis en internet es muy agresivo y el contenido no es muy bueno. Aparte que educa de una muy mala manera. Sigo con las preguntas. Te voy a responder, ¿me van a odiar? Pero te voy a responder una cosa que, no he dicho, y es que uno de los problemas que están pasando hoy debido al problema o al sobreexceso de contenido pornográfico es que principalmente en los hombres algo que está pasando es que están teniendo problemas de deseo sexual en sus relaciones de pareja porque no pueden tener lo que están viendo en el contenido pornográfico. Claro, pues las mujeres que aparecen ahí, una cintura así, una pechuga así, y al final... Les está costando tener mucho deseo después en su dinámica de pareja. Otra pregunta más. El swinger, que es una práctica
sexual, a lo mejor estaba dentro de esos que me pusiste a veces cuando me diste una sigla media rara. Es distinto, pero... El swinger, esto de cambio de pareja que tanto se ve también en países, entre comillas, más desarrollados. ¿Qué te parece a ti? Fíjate que en mi Instagram tengo yo vivo haciéndole preguntas a las personas que me siguen, me encanta, como que interactúo mucho con ellos, me responden y hablo y los pesco un montón, me encanta. Y dentro de eso hice una sección, le pregunté acerca de los swingers y muchas personas que tenían dinámicas swinger me contaron su historia. De hecho, lo tengo ahí guardado por si alguien quiere leer. Ese contenido está en mi Instagram. Y ¿cuál es tu Instagram? @ Nicole Cafati. @ Nicole Cafati, ya. Y en relación a lo que me estás preguntando, a mí me parece que las dinámicas swinger son, igual como te comenté antes, son están súper estandarizadas dentro de las mismas parejas swinger. O sea, uno cree que es súper open mind, pero en verdad, más que sea súper open mind, tienen su protocolo súper establecido. Y tienen la forma en la que se comunican y tienen también espacios de aftercare y se preocupan de cómo se sienten y lo que tiende a pasar en todas estas prácticas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los celos, con esas prácticas? Ya, ¿sabéis que vamos a ir a un club swinger, vamos a cambiar pareja, después empieza el hombre, dime la verdad, ¿te gustó más que conmigo? Generalmente lo que pasa... O viceversa, la mujer, no, pero te la encontraste mejor que yo, ¿o no? Y puede producirse eso que finalmente termina destruyendo las parejas. Por supuesto que se puede producir. Yo cuando le pregunté a varias de estas personas, dentro de las cosas que yo fui dándome cuenta es que estas prácticas o te unen o te matan, ¿ya? O sea, o pueden hacer que la pareja llegue a un clímax y se conecten y generen una conexión pasional buenísima, o que de verdad haya sido la peor experiencia que han tenido. Es bien arriesgado tener este tipo de prácticas sin haberlo conversado antes, sin estar muy seguros, sin estar como compenetrados como pareja para poder ir a tener esta dinámica. Y también hay que tener conversaciones previas a estos actos. O sea, hay que decir cómo lo vamos a hacer, ponerse en todas las situaciones. Como lo que tú me estás preguntando, es importante que las parejas se lo pregunten antes de ir a tener este tipo de encuentros sexuales. Nicole, te agradezco por haber traído estos temas. Como yo no soy un especialista en esto, y menos de la mujer, me diste datos que me sorprendieron, quiero que tú te hagas la última pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que yo debería haberte hecho y que no te hice? Porque la verdad, al final dejé las tarjetas de lado y empezamos una conversación muy entretenida. Espero que la gente también se haya entretenido y haya aprendido mucho en sus casas. ¿Por qué no te haces tú la pregunta que a lo mejor me faltó hacerte? Porque, no sé, por recorrí lo que me imaginé que te tenía que preguntar. ¿Hay alguna pregunta que faltó que te hiciera? Hablamos de todo, ¿sí? Como que abarcamos yo creo que casi todas las áreas. Entonces, ¿qué te parece si para terminar, terminamos hablando del amor? Me gusta. ¿Cuál es la función del amor en toda la sexualidad? ¿De qué forma el amor se introduce en esto? Porque al final dejamos el amor, dejamos las creencias, dejamos las religiones de lado y nos olvidamos de algo tan importante como el amor. Muy buena pregunta. A mí me parece que el sexo, ¿ya?, tiene que tener distintas facetas, ¿ya? Y que esté con amor siempre va a generar un vínculo diferente. Entonces, cuando uno está buscando un tipo de sexualidad en el que también se está buscando entregar amor, me parece que ese es el tipo de sexualidad más completa. Y creo incluso que uno de los problemas que van a tener las nuevas generaciones es que están separando mucho el sexo del amor, muchísimo. Están poniéndole una muy mala cara al amor, porque el amor te hace vincularte, te hace depender, te hace sentir esto que se llama vulnerabilidad, ¿ya? Y tener relaciones más profundas. Y la gente le tiene mucho miedo a ser vulnerable. Entonces, por eso están tratando constantemente de separar ambas cosas, porque estamos viendo una sociedad... no quieren mucho compromiso. Estamos viviendo una sociedad que cree que lo mejor que podemos hacer es estar solos, es vivir solos, es ser independientes. Y la verdad es que eso es lo peor que nos podemos hacer. Y cada día aparecen más elementos, más tecnología para estar solo. No sé si has visto las últimas muñecas inflables, que ya no son muñecas inflables, son de goma. Sí, ayer, de hecho, o antes de ayer, subí en mi Instagram que el tema de que hay unos burdeles en Europa de muñecas sexuales. Sí, pues muñecas sexuales que te hablan, que van aprendiendo de ti. Pero en vez de pagarle a una prostituta, hoy día le pagas al burdel para tener sexo con una muñeca. Vamos a invitar a Matías para agradecerte de alguna forma tu presencia acá. Gracias. Mi querida Nicole. Gracias. Felicitarte, la verdad, por la altura de mira. Oye,
Buenísimo. Esta es una caricatura que te regalamos. Me encantó. Para que te lleves de recuerdo a nuestro programa. Oye, igual a mí. Sí, es una caricatura. Me encantó. Lo que es de verdad, sí, es este set que te regala Marley Coffee. Muchas gracias. Y también un gorrito que te regala Newman para que te lleves de recuerdo de nuestro programa. Oye, qué buenos regalos. Justo. Sí. Justo necesitaba uno. Muchas gracias, Nicole. Gracias por la invitación. Aprendimos mucho. Espero. Y a ustedes, queridos amigos, faltan solamente 3 días para el año nuevo. Desearles lo mejor. Ojalá que este año que hemos sufrido todos tanto termine y venga un año mucho mejor para todos ustedes. No se muevan de nuestra sintonía, que ya viene Círculo Central, y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el otro domingo cuando lo invitemos a tomarse un café cargado.